Muy buenos días. Violencia de género, violencia machista o violencia patriarcal. El lenguaje cobra todo el protagonismo en esta precampaña electoral en la que todos los políticos, todos los diferentes candidatos a las próximas elecciones del 23 de julio, así lo han verbalizado en las últimas horas. Claro que hay una violencia contra las mujeres. Una violencia de género. Es que el género es un concepto ideológico. Que nadie espere que vayamos a dar un paso atrás en la lucha por la igualdad y contra la violencia machista. Existe la violencia machista. Estamos viendo cómo las mujeres nos están asesinando. Siendo en el ámbito de la negación de la violencia de género. Claro que hay una violencia contra... El significado de violencia, según la Real Academia Española, significa la acción violenta o contra el natural modo de proceder. No hay género alguno, ni hombres ni mujeres. La violencia es violencia, cometa quien la cometa e independientemente de hacia quién. Basarse en toda generalidad significa un error de base hasta para los que defienden la postura contraria. Y es que la violencia de género no viene tanto determinada como el sexo del agresor y la víctima, sino por la relación afectiva entre ambos. Mientras la corrección política nos ha incitado a definir la violencia como una de las manifestaciones más claras de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, o afirmar con total rotundidad que se basa y se ejerce por la diferencia subjetiva entre los sexos, el Código Penal siempre ha sido mucho más claro en este sentido. Artículo 173.2. Se castiga la violencia habitual sobre quien sea o haya sido su cónyuge o sobre la persona que haya estado ligada por una relación de afectividad. El hombre, por el mero hecho de ser hombre, no es violento. La violencia es una opción a la que los seres humanos pueden recurrir, pero se enfrenta a unos valores, a una cultura y a una organización social que la limitan y que nos dan paz. Cuestión que no implica no condenar o castigar cuando estemos ante una mujer víctima, pero lo mismo ante un hombre que también es víctima. La imagen distorsionada de la realidad es habitual encontrarla en una clase política que viene a desestabilizar la convivencia y que es transmitida y difundida por sus órbitas mediáticas. La explicación de lo evidente, la respuesta más sencilla, es en muchas ocasiones la más válida. Martes aquí en Dando Caña con muchos asuntos encima de la mesa. Saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. José María Francas, muy buenos días. Muy buenos días. Pues mira, ayer nos adelantamos a este editorial tuyo y ya puedes preparar varios porque va a durar esto exactamente, creo que aproximadamente va a durar un mes. Porque lo que más se puedan agarrar es a ese tema para que la campaña no vaya de otra cosa. O sea, la violencia de género, o como se quiera llamar, va a ser el Bildu, o va a ser las listas de Bildu contra el PP ahora. ¿Perdón? O Melilla también. O Melilla contra el PP ahora. O sea, esto está claro y me da la sensación de que cuando intenten explicarlo, más la pata va a meter a alguien, porque siempre es fácil coger algún rábano por alguna hoja. Pero yo es que esta mañana he hecho escuchando la 1, me he hecho una síntesis al final que creo que es alucinante escucharla, ¿no? O sea, lo de la honestidad profesional en según qué periodistas, pues se quedó probablemente en primero de carrera, si no se quedó en la EBAU, ¿no? Y, hombre, se puede ser tonto, porque uno puede no entender argumentos. Yo, por ejemplo, ayer escuché por la noche el vídeo que nos recomendó Julio sobre la existencia de Dios. Sí. Hombre, y hay cosas que me cuesta seguirlas, soy un poco tonto. Pero eso es una cosa. Pero otra cosa es no ser honesto y manipular lo que dice el vídeo y decir donde dice A, dice B, etc. Esto yo prefiero que no me pase. Lo de tonto no tiene remedio. Entonces, explicaré los 3 silogismos que son alucinantes. Primero, el candidato del PP en Valencia, que ahora es candidato a la lista general, fue condenado, y como fue condenado, fue condenado. O sea, ahí no se habla de que una vez has cumplido tu condena se te pueda borrar nada, no se habla de que puedas cambiar de... No, nada. Como has sido condenado, y has sido condenado de por vida. O sea, incluso en tu tumba habrá que poner el epitafio condenado por violencia machista. Hasta en la tumba. Es más, si tienes hijos, serán hijos de un condenado. O sea, es una cosa alucinante. Pero es que va peor. El argumento de un periodista es que no se ha arrepentido. Dices, coño, ¿cómo sabemos que no se ha arrepentido? No, el argumento, no se ha arrepentido porque como está de cabeza de lista de un partido que nega la violencia, no se ha arrepentido. Porque si se hubiera arrepentido no estaría de cabeza de lista de un partido que niega la violencia.
O sea, se supone que Vox, como partido, ha sido condenado también por lo mismo, digo yo, ¿no? La tercera, que ya es más tonta, pero os mete a vosotros, al PP. Dice, el PP no le va a quedar remedio que negociar con Vox, y ahora está negociando con Vox y les está ofreciendo las presidencias de las asambleas. Claro, cuando eso ocurra, lo que le va a ofrecer el PP a Vox va a ser la presidencia del Congreso de los Diputados. Por cierto, periodista listo, no ha pasado nunca en España esto. Jamás el partido que ha ganado ha cedido la presidencia del Congreso de los Diputados a otro partido, jamás. Porque, hombre, usted será tonto o no se entera, pero los partidos menos. Sigamos. Como va a tener que hacer eso, y lo está haciendo en otros sitios, es muy probable que la tercera autoridad del Estado, que es la que está en juego, el presidente del Congreso, recaiga en el condenado de Vox de Valencia. Con lo cual, entonces, Feijóo habría mentido cuando ayer dijo que ni un paso atrás, porque pondría un condenado por violencia de género de presidente del Congreso de los Diputados. Si sois capaces de entender todo el argumento y no os produce ningún problema físico, ni mental, ni de ser púlidos, pues estáis bien. Yo me tengo que reconocer que me he quedado absolutamente alucinado, no porque sea tonto el que lo ha dicho, pienso que por la falta de honestidad. Víctor González, muy buenos días. Muy buenos días, pues muy contento de estar aquí y deseando pasar el 23 de julio, ya que han fastidiado a 20 millones de españoles las vacaciones, por lo menos hagamos de la necesidad virtud. Fíjate, nosotros hemos sido, sin lugar a dudas, a lo largo de toda la legislatura, en todos los ámbitos donde tenemos representación, los que hemos sido, es que es esquizofrénico, más duros, condenando y exigiendo el endurecimiento de las penas para maltratadores y violadores. Y el mismo gobierno, el gobierno del sí es sí, el gobierno que ha sacado una ley que ha permitido que más de 1000 violadores, maltratadores salgan a la calle, pues parece que ha contagiado a una parte importante del Partido Popular porque está repitiendo las mismas falacias y las mismas mentiras que venían diciendo ese gobierno de coalición de PSOE y Podemos, donde se ha sumado una parte importante del Partido Popular y de sus tentáculos mediáticos. Yo vuelvo a decir, y ahí está la hemeroteca, y esto por lo tanto es una realidad, es negro sobre blanco, no se puede discutir. El partido que ha exigido acciones claras, cumplimiento íntegro de penas, no soltar a violadores, a maltratadores y una mayor lucha contra la violencia, ha sido sin lugar a duda Vox. Y ahora, por razones pues, que a mí se me escapan, pues la mentira se utiliza contra la verdad. Pero bueno, yo creo que estas cosas están muy bien porque la gente cuando profundiza se da cuenta de lo que nosotros hemos dicho y puede ver que hay gente que miente y gente que no. Y del Partido Popular, a tu derecha, Javier Puente, muy buenos días. Muy buenos días, Alba. Un placer, como siempre, estar aquí con todos vosotros. Bueno, yo la violencia es violencia y lo que hay que erradicar es la violencia, venga de donde venga y sea quien sea, ¿no? Lo que hay que erradicar es la violencia en sí. Pero hoy quería empezar el programa porque vengo muy contento, que tuvimos ayer un evento en el que vinieron desde Estados Unidos a explicarnos cómo se había revertido las leyes que hasta hace... La organizamos nosotros, de Familia y Dignidad Humana. Con otra serie de asociaciones y nosotros invitamos a todos los asistentes que participaron, desde Familia y Dignidad Humana, con todos los que teníamos, y a los principales protagonistas del cambio en Estados Unidos, ¿no? Seminario en el que también estuvo el Toro Televisión, que ahora se lo mostraremos. Sí, la verdad es que tuvo un éxito y por eso vengo muy contento y vamos a hablar de cosas buenas, ¿no? Porque todo lo que vimos ayer pues te genera esperanza, te genera ilusión, cómo se puede revertir leyes a favor del aborto a leyes a favor de la vida, y no solamente leyes, sino una cultura a favor de la vida dentro de la sociedad, y al final pues nos animan a seguir siendo valientes, a seguir siendo coherentes y a defender, y aquí hablo también como político, ¿no? Que si no defendemos la vida, ¿qué vamos a defender? Y yo creo que nuestra obligación como político pues es defender aquello sin lo cual no existe ningún otro tipo de ley, que es la defensa de la vida. Si no tenemos vida, que vamos a defender, ¿no? Entonces vengo muy contento y muy satisfecho porque la verdad es que fue todo un éxito, nos generó, como digo, esa ilusión y nos dio una pila de argumentos para seguir defendiendo ahí la vida, y estoy seguro que aquí en España que vamos a conseguir también revertir
revertirlo y vamos a conseguir que esa cultura en defensa de la vida y que podemos extender, ¿no?, a defensa de la familia, a defensa de la libertad, que lo vamos a conseguir y que tenemos que seguir ahí en la batalla, como lo han conseguido en Estados Unidos. Así que, como digo, luego si entramos más en detalle voy a explicar, porque tengo ahí bastantes cosas de las que me gustaría hablar, pero como digo, muy contento, muy feliz y con mucha energía para seguir trabajando en todos estos temas, que realmente creo que son los importantes, ¿no?, porque al final se intenta desviar, y sobre todo ahora en campaña electoral, la atención a diferentes temas con pequeños matices, y que luego lo realmente importante, que es, como digo, eso, apoyar a la familia, apoyar a la unidad de España, defender la vida de los más indefensos, ayudar a los necesitados, etcétera, etcétera. Apenas se habla de ello. Digo, oye, pues es que es lo que realmente preocupa a la sociedad, o nos preocupa a la sociedad, ¿no? ¿Qué futuro van a tener nuestros hijos? ¿Van a encontrar un empleo o no? ¿Qué cultura van a tener? ¿Qué es lo que van a defender? ¿Qué educación van a tener? ¿Qué es lo que debería de estar hablándose en campaña? Y no de temas y todo confrontación y confrontación y confrontación, de lo cual la ciudadanía está muy harta y bueno, los políticos también somos ciudadanos y me incluyo ahí también, ¿no? Que al final estás harto de esa confrontación y lo que quieres es un proyecto de futuro de país. Víctor. Pues yo la verdad es que pude asistir ayer con Javier Ortega, con Rocío Monasterio, con distintas personas de Vox. Estuvimos en el seminario, que fue extraordinario, la verdad es que me gustó muchísimo. Y fíjate, nos hablaban de 50 años en números redondos de lucha, de constancia, de trabajo y sobre todo de esperanza en poder cambiar algo desde el año 70. Es que se dice pronto, esos 50 años, pum, 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 pum. Y es un mensaje que a mí me gustó mucho. Yo, la enhorabuena, ya se la he dado a Javier antes, se la vuelvo a dar, porque estuvo Julio, brevemente, y me llenó las pilas, me llenó las pilas, y dices, tío, macho, pues nosotros tenemos que estar haciendo lo correcto, porque al final, la verdad, se va a abrir camino, ¿no? Y yo creo que el caso de Estados Unidos, 50 años, es que se dice pronto. Mucha de la gente que inició esa batalla pues ya ha pasado a mejor vida. Nunca mejor dicho. Y muy contento. Y fíjate, sobre lo que tú estás diciendo, yo creo que es muy importante, ¿no? La verdad es que este tema de confrontación es significativo, pero perdemos la oportunidad de hablar de las cosas que, sobre todo en un proceso electoral tan necesario como el que vamos a vivir el 23, de hablar de las cosas que realmente importan, ¿no? Entre ellas, la más importante, la defensa de la vida, la familia, todos estos valores tradicionales. Sí, lo estamos viendo y yo confirmo. Dice, oye, tenemos una prueba ahora aquí en Madrid. Yo no sé si, por ejemplo, Giorgia Meloni en Italia, que ha decidido cambiar la semana del desorgullo a la semana de la familia, pues yo animo, que estoy leyendo ahí no sé qué del alcalde de Madrid, de Martínez Albaida, sobre la masquetla o no sé qué historias, pues animo a que haga lo mismo en Madrid y que avancemos en esa línea, ¿no? Que cambiemos la fiesta, esa fiesta tan molesta para mucha gente, por algo que yo creo que nos debe unir a todos, porque hasta los homosexuales tienen una familia, tienen un padre y tienen una madre, sin lugar a dudas, y por lo tanto que nos unamos a celebrar la familia, que es lo que nos permite a todos continuar como sociedad. Pues empezamos con este asunto, este seminario internacional con políticos, expertos, caras conocidas y miembros de la sociedad civil, que se produjo este lunes, organizado también por la Universidad de CEU San Pablo, que mostraba, con motivo de ese cambio de rumbo en Estados Unidos, de pasar a apoyar, a fomentar incluso el aborto, a hacer una apuesta decidida por la vida. Allí estuvo el Toro Televisión, estuvo Julia Eriza, pero también Gabriel Serrano. Bajo el título "El aborto no es un derecho", hablan los protagonistas del cambio. Se pudo poner de manifiesto cómo Estados Unidos ha pasado de ser el segundo país en Occidente en aprobar el aborto a restringirlo en más de la mitad de sus estados. Gabriel Serrano. En junio de 2022, el Tribunal Supremo de Estados Unidos derogó el aborto como un derecho constitucional, y todo surgió por el caso de Roe versus Wade de 1973, donde el aborto se legalizó. Ahora los estados tienen la potestad para decidir si legalizarlo o ilegalizar su práctica. En la Universidad de San Pablo CEU, junto a otras asociaciones como Red Madre o Dignidad y Familia, han creado un seminario para hablar sobre Estados Unidos y cómo ha sido todo el cambio. Nosotros hablamos con Amy Sinclair, la presidenta del Senado de Iowa, para que nos cuente cuáles han sido todas las claves. La política junto a la sociedad y movimientos pro vida han tenido un rol importante en lo que ha ocurrido, en gran parte por el caso de Roe versus Wade y el de Casey. El de Casey abrió las puertas a los estados para actuar y promulgó leyes que disputaron la sentencia inicial de Roe de 1973. Creo que se verá de todo, desde prohibiciones totales hasta aborto a la carta.
Verás todo esto reflejado en los Estados Unidos y será un reflejo del tipo de personas que viven en esos estados. Eso es lo que creo que puede acabar sucediendo. Puede ser un lío. Hemos visto el papel que ha tenido la política y los políticos, pero también un papel fundamental y el rol que han tenido ha sido sociedad civil. Hablamos con Wendy Wright, que es la presidenta de la Christian Freedom International, para que nos cuente qué es lo que han hecho. La sociedad civil ha tenido un papel muy importante en la decisión del Tribunal Supremo. De hecho, la decisión del tribunal no podría haber ocurrido si la sociedad civil no hubiese estado involucrada durante décadas, educando al público en qué es el aborto, que mata a los niños no nacidos, que el aborto perjudica a las mujeres, que hay ayuda disponible, que el aborto no es la única salida, hay otras alternativas. El Gobierno no sería plenamente eficaz si no existiera un apoyo público a favor de la vida en las últimas sentencias judiciales. Este es un breve resumen de lo que se pudo ver ayer en ese seminario en el que seguro que Javier y Víctor tienen muchos más datos. Javi. Sí, como digo, yo estoy de presidente de Familia y Dignidad Humana, que es una asociación de políticos de todos los partidos que defendemos la familia y la vida, no solamente políticos. Y entonces hay, junto con otras asociaciones, que en las NEOS, la San Pablo CEO, Political Network for Values y la Asociación Provida, pues organizamos este evento. Y ahí vimos un poquitín todos los invitados, que la verdad es que súper agradecido de que hayan venido parte de ellos a Madrid en cuanto les llamamos para decirles que queremos hacer este evento en Europa, porque creo que todo, así lo vemos, ¿no? Que todo lo que pasa en Estados Unidos al final acaba pasando en Europa, y esa tendencia a favor de la vida y cultura de la vida, pues como decía al principio, estoy seguro que vamos a ganar y la batalla, y que esa cultura de la vida se va a imponer por muchas razones que ahora comentaré, ¿no? Y ese evento al final estaba organizado en cuatro áreas, un poco los principales protagonistas del cambio en Estados Unidos desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista periodístico. Y luego a todo ello sumando la sociedad civil. Al final la sociedad civil la que tiene que luchar también por lo que cree, para que los políticos o los grupos políticos pues metan esas ideas en sus campañas, ¿no? Y esas propuestas también en sus campañas, que al final pues hoy los partidos políticos lo que buscan son votos. Si ven que la mayor parte de la sociedad civil tiene unas tendencias, unas preferencias, al final rápidamente lo van a meter en sus programas. Es así, ¿no? O sea que la sociedad civil tiene un punto muy importante. Y luego resaltar, ya te digo, súper contento, y resaltar tres de los puntos que se comentaron allí, y más allá del judicial, que tampoco voy a entrar porque son temas muy técnicos, pero tres puntos que me parecieron claves para conseguir cambiar esa cultura del aborto, de la eutanasia, bueno, hacia una cultura que defienda la vida, que defienda al más indefenso, que defienda por los cuidados paliativos y que nos permita a todos tener una vida digna, ¿no? En primer lugar, el tema científico. La ciencia, pues allí comentaba, ¿no?, que hace años en Estados Unidos, pues los miles de millones que hay detrás de lo que son las clínicas abortivas, tráfico de órganos y todo lo que hay detrás, pues todo eso estaba compinchado con los medios y se vendía como que lo que se estaba haciendo es quitarse un grupo de células. Claro, la ciencia ahora lo que hace es ver que la madre puede escuchar el latido de su hijo, o puede ver con una ecografía 4D que realmente lo que tiene ahí no es un grupo de células, que es un niño pequeño, ¿no? Entonces, o sea, que es un niño que va a crecer y va a hacerse pues una persona. Y eso, claro, cuando tú ves a tu hijo, es muy difícil ya el que puedas abortar. Entonces la ciencia está consiguiendo pues que la verdad salga a la luz. Otro punto es el tema de las redes sociales. Como decía, antes los medios lo vendían de una determinada manera, como un grupo de células, por las presiones también que había y temas económicos que había detrás. Ahora, claro, a través de las redes sociales, pues muchísimos influyentes o mucha gente influyente, pues al final transmite el mensaje de lo que es la vida de ese niño que está dentro, y la gente al final es consciente de una realidad. Y luego el otro punto es la sociedad civil, ¿no? Por un lado, las mujeres que en su día, que hace años abortaron, pues hay muchísimas que tienen el trauma que tienen ahora, porque saben
lo que hicieron en su momento, ¿no? De que no era un grupo de células, que era un niño. Y luego la importancia de la sociedad civil, que en Estados Unidos hablaban de la importancia de sobre todo los jóvenes. Los jóvenes tienen acceso a toda esta información, a ecografías 4D, a escuchar el latido, a todas las redes sociales. Entonces los jóvenes son los primeros, y toda la juventud, los primeros que están trabajando por esa cultura de la vida y defendiendo al ser más indefenso, que es el niño por nacer. Todo ello, trasladado aquí, que vamos con una serie de años de retraso, pues me hace ser súper optimista y me hace tener mogollón de ilusión y a seguir siendo, como decían ellos, que se trata es de seguir siendo valientes, de no rendirse y de estar siempre en la batalla, ¿no? Y ahí es donde estamos, y ahí es donde seguiremos, y estoy seguro que al final la verdad se impondrá, y como hablaba antes también Víctor, tanto la defensa de la vida como la defensa de la familia, o sea, lo que es bueno para la sociedad al final va a acabar imponiéndose, no tengo duda. Francas y luego Víctor. A ver, sí, yo entrevisté ya pensando en esas jornadas a uno de los ponentes, que es Alejandro Bermúdez Colorado, que fundamentalmente porque es el que hablaba castellano, y entonces yo, como la saco por escrito, no quería saber nada de entrevistas en inglés sino en castellano. Bueno, fue muy interesante. Me chocó bastante eso mismo que dices tú, de lo del conjunto de células. Y ahí metería lo que he dicho antes de la honestidad profesional. Es decir, es imposible que un médico o un biólogo, no hace 20 años, sino hace 3.000, si quieres, los que quieras, se plantee que son un conjunto de células. Puede ser que la sociedad sí, pero un médico y un biólogo lo tiene muy complicado, porque sabe perfectamente que de los dos gametas sale un cigoto que es perfectamente, ya está. O sea, tiene todo lo que tiene que tener para acabar siendo lo que es, a no ser que le hagas una gamberradita en medio, que es cargártelo. Con lo cual ese argumento, que me lo dio él corriendo, o sea, es el argumento que corría por ahí, me dejó un poco extraño, ¿no? Sí que también me chocó una cosa, porque claro, yo cuando me enteré de la sentencia, que me enteré aquí, ya hemos comentado hace tiempo, dije, hombre, eso es un primer paso, pero es un paso, tampoco es un paso para tirar cohetes, porque lo único que ha dicho el Tribunal Supremo es, no es un derecho que cada Estado legisle, y hasta ahora, diríamos, el Estado no podía legislar en contra del Tribunal Supremo. Hombre, es un paso. Pero claro, cuando dije eso se me enfadó este hombre, ¿eh? Y me dijo, ¿cómo que es un primer paso? Es un paso clave. Y me dijo un dato que no es ninguna tontería. Dice, no sé si me dijo, en medio año, en 5 meses se han salvado 600.000 niños. Lo cual es un dato que sí que ya te da a entender. 60.000 me parece que es. A mí me dijo 600.000. Y lo publiqué y no me negó la cosa, porque lo tengo escrito por él, ¿eh? 600, claro, esto ya no es un primer paso, ¿eh? Son como mínimo serán 600.000 pasos. A partir de ahí, pues también entrevisté a Alicia Latorre después, que es la de presidente de Provida, y estaban todos muy entusiasmados con ese evento, que sí que por lo visto el panorama, sí que da mucha esperanza en que, hombre, ¿cuánto tardaremos aquí en revertir la cosa? Yo creo que tardaremos mucho, pero no queda más remedio, porque si de alguna cosa se avergonzará el futuro de nuestra época, va a ser de esa, ¿no? Me parece muy importante también que se realicen seminarios de este tipo y que se pueda hablar del aborto desde otro punto de vista, porque en los últimos años parece que solo los que fomentan y están a favor del aborto eran los únicos que tenían este sí, además, fíjate que eso se ha hecho en la UNED, porque estando vosotros como organización, lo podíais haber hecho en el Congreso y en el Senado, y supongo que podíais haber tenido hasta problemas por hacerlo ahí. Bueno, hablamos con la San Pablo CEU primero y... Yo quiero decir que el repaso que ha hecho Javier, yo estaba mirando mis notas, que las tengo aquí en el teléfono, y veo que el tío ha cubierto muy bien todos los puntos. Pero bueno, entonces de lo cual me alegro. Solo decir una palabra que repitieron varias veces, que era muy importante que todo argumento pro vida se cubra, se matice desde el ámbito emocional, ¿verdad? Y eso, entonces hablaba cuando hablaba de la tecnología, que tú lo has hablado, pero decía que qué importante había sido esa fotografía en el año 2013 de ese niño que estaban haciendo, que hicieron una cesárea, y se veía cómo el bebé agarraba el dedo del médico, y que eso pues, se había vuelto contra el movimiento pro aborto, porque se veía que un niño que lo podía matar estaba vivo, y no solo eso, sino que agarraba, ¿no? Y que es el padre el que saca la foto y dice el doctor, oye, el niño me está... O sea, que hay un niño vivo, un ser humano que está agarrando a la mano el dedo, era el dedo del médico. Como las imágenes de ultrasonidos en 4D
también cómo impacta, ¿no? Ver que los gestos de la cara, cómo el niño dentro del vientre de su madre se chupa el dedo, que toda esa tecnología se había vuelto contra los abortistas. O sea, lo que no quieren que se vea. Exacto, lo que no quieren. Por ejemplo, en Castilla y León. Efectivamente, muy bien, muchas gracias por participar. Es que era evidente, claro. Pero que todas esas imágenes, cómo despierta lo más humano, lo más bonito de las personas, y se volvía contra el discurso pro aborto. Entonces hablaba que era muy importante ese punto. Y luego, por completar, ¿no?, lo que ha dicho Javier, la importancia de la sociedad civil, fundamental, ¿no? El no desesperar, el estar presente, el combatir, y nos hacían un llamamiento muy importante con los jóvenes, ¿no? Que también lo ha mencionado Javier, dice, oye, los jóvenes son importantísimos, son el futuro, los jóvenes tienen acceso a todas estas herramientas, pueden ir, que vayan y que busquen la verdad. Y bueno, pues la verdad es que, como he dicho, a mí me sirvió para cargar las pilas, para ver que hay esperanza, y para ver si revertimos los 100.000 niños que matamos o que se matan en España al año, y que podrían ser pues garantía de futuro en este país. Ya me paso al ámbito económico para mantener las pensiones, bueno, para todo, ¿no? El mal tiene una ventaja, que es que suele tener mucho dinero, y el bien tiene una ventaja, que suele tener razón. Sí, al final, ¿qué gana? ¿El dinero o la razón? Démosle tiempo, que ganará la razón. Pero mientras tanto es evidente que gana el dinero. Pero fíjate qué importante, ¿no?, la tecnología, esas imágenes que son impactantes, ¿eh? Sí. Yo animo a que miren ustedes en internet, bebé agarra el dedo del médico, y es en la cesárea se ve cómo sale una mano que corta el médico, hace así, ¡pum!, y agarra el dedo de... Pero eso es teoría de la comunicación, ¿eh? O sea, es algo... Acordaos que las imágenes para la guerra de Irak son el ave aquella con el petróleo encima, o sea, y luego siempre hay una imagen que no te solo marca escuchar el latido, que es muy importante, ¿no?, pero el ver a tu hijo en 4D. Mi mujer, por ejemplo, cada vez que nos ha pasado, y cuando empezaron, porque claro, los primeros no existían los ultrasonidos, cuando ven las imágenes se saltan las lágrimas, y siempre dice, es que es igual, y digo, a mí me parecen todos iguales, mira el dedo, mira los labios, mira la mano, ¿no? Es el niño que lo ves ahí, ¿no? Yo creo que eso es algo muy, muy bonito, y la verdad es que ojalá estemos en el principio de un cambio radical, porque la verdad se abre. Yo creo que esto es luz, ¿no?, que trae a este mundo de oscuridad que nos han impuesto tantísimo tiempo. Lo has definido perfectamente, es luz. Nos tenemos que ir a una breve pausa de publicidad, pero no sé si sabéis que la Organización Mundial de la Salud advierte de los riesgos sanitarios de beber agua desmineralizada. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues que parece que beber aguas de muy baja mineralización o muy bajo residuo seco no es muy bueno, y nos han estado contando permanentemente todo lo contrario. Menos mal que tenemos Agua Sierra Cazorla, que nos informa de todo esto adecuadamente. Un ejemplo, tomando 2 litros de Agua Sierra Cazorla aportan al organismo en torno al 30% de las necesidades de magnesio. Creo que sabes de sobra las bondades de este mineral. Agua Sierra Cazorla tiene 41 miligramos por litro de magnesio, 401 miligramos por litro de bicarbonatos. El bicarbonato tiene un gran valor digestivo, además de ser un gran alcalinizante. De ahí que Agua Sierra Cazorla tenga un pH de 8,1 y solamente 1,3 miligramos por litro de sodio por litro. Creo que no existe otra igual. ¿Sabes que elaboran con la base de esta misma agua refrescos de naranja y limón sin azúcar y sin gas? Sin duda los más saludables para la familia, y también la bebida isotónica Evo 2 con muy poco azúcar, la idónea para los deportistas profesionales. Ya sabes qué agua debes beber. Agua Sierra Cazorla, no lo dudes. 2 minutos para la publicidad. Pasa muy rápido y enseguida estamos de vuelta. Violencia de género, violencia machista, violencia contra la mujer es el principal asunto que ha tenido ocupados a nuestros diferentes dirigentes políticos en las últimas horas, en medio de esta precampaña electoral, a raíz de unas palabras del presidente de Gobierno de Pedro Sánchez, pero también a raíz de las palabras de Santiago Abascal, que ayer, durante una entrevista en el programa de Ana Rosa, definía qué era la violencia y reconocía evidentemente que hay una violencia contra las mujeres, al tiempo que se negaba a denominarla como violencia de género. Por otro lado, está el tema de la ley del sí es sí, que sigue provocando excarcelaciones, rebajas de penas, y además esas palabras de Pedro Sánchez de ayer calificando de error a Irene Montero. Cada campaña electoral tiene su propia polémica, y esta, la del 23 de julio, no iba a ser menos. La violencia de género está acaparando titulares, unos titulares que empezaron primero criticando el pacto PP-Vox en la Comunidad Valenciana. Ahora el debate se ha traspasado hasta las políticas de igualdad. Pedro Sánchez ha reconocido por primera vez
lo que tantas veces denunció la derecha. Las medidas feministas de Irene Montero perjudican a los hombres. Hay un ciudadano, y digo ciudadano, es decir, hombres entre 40, 50 años, que han visto en algunas ocasiones que algunos discursos, no tanto las políticas, que algunos discursos han sido, digamos, incómodos hacia ellos. Algo que se entiende mejor al conocer la alarma que hay dentro del Partido Socialista por la pérdida de voto masculino. En la derecha, por su parte, el discurso es un poco distinto. Mientras Feijóo asegura que la violencia machista es una obviedad. Mira, la violencia machista es una obviedad. Por tanto, parece que lo obvio no debería o no debe llamarnos la atención. Abascal asegura que es algo ideológico. Claro que hay una violencia contra las mujeres. Una violencia de género. Es que el género es un concepto ideológico. Y es que para Vox el término que se debería de utilizar es el de violencia intrafamiliar, la cual recoge cualquier tipo de violencia a las mujeres, a los hombres, a los niños y a los ancianos. Sin embargo, el todavía gobierno de Pedro Sánchez parece no querer oír ni hablar de este concepto y continúa con sus ineficaces medidas contra la violencia de género. La ley del solo sí es sí ha llevado a cabo la primera condena por acoso callejero, un mes de arresto domiciliario a un hombre de 60 años por masturbarse delante de dos jóvenes. Una ley que continúa, eso sí, dejando abusadores sexuales en la calle. Sin embargo, Sánchez tiene otro plan, una alternativa a la prisión como programas con perspectiva de género, una polémica que llama bastante la atención porque son justamente los que critican a la derecha los que dejan a abusadores sexuales en la calle y a las mujeres desprotegidas. Una de las declaraciones más polémicas de ayer en esa entrevista de Pedro Sánchez con Carlos Alsina en Onda Cero fue precisamente una que analizamos aquí, que les mostramos, criticando ese discurso feminista de Irene Montero. Reniega ahora de su actual ministra de Igualdad, que sigue ocupando esta cartera, pero recuerden todos ustedes cómo ya cesó a Carmen Calvo, que intentó pararle los pies y frenar la conocida como Ley Trans. Preguntado sobre si esas políticas de igualdad se han planteado desde el conflicto entre los dos partidos del gobierno, del Partido Socialista y Podemos, Sánchez decía que hay hombres de entre 40 y 50 años que han visto en algunas ocasiones que algunos discursos han sido incómodos hacia ellos. La respuesta de Irene Montero no se hacía esperar y a través de las redes sociales publicaba este tuit, un mensaje en el que no ponía ningún texto, pero sí cogía una imagen de una manifestación del 8M en la que aparece una pancarta en el centro en la que pone: disculpe las molestias, pero nos están matando. También saltaba en defensa de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en su programa de Canal Red, eso sí, con tono de humor y tirando de ironía. Feminismo, un poquito vale, pero no nos molestéis a los señores, que es que sois muy molestonas. Si yo te contara, Pedro, ojalá tuviera yo vicepresidentas como las tuyas y no estas tres arpías. Una mora, la otra peruana, la otra boyera y en casa la ministra de Igualdad. Estoy acorralado, a mis 44 años. Bernabé, ven a salvarme de estas locas. Pues esta es la situación en el plano político. Os traslado la pregunta: ¿hay o no hay violencia machista? Porque parece que se ha complicado el asunto y parece que es un problema hasta reconocer estas cosas. Yo ya me he perdido. O sea, no sé lo que hay. Decir, sé lo que hay, pero no sé cómo puñeta cada uno le llama. A mí me da la sensación de que cuando se pone el calificativo de género, sí, lo que se pone es una ideología detrás. Exacto. Y entonces ya estamos en otra cosa, que es una discusión ideológica. De todos modos, decir, a mí el tema ya me agota un poco, porque nos quedan 15 días o 20 o 30 del tema, pero lo que sí me parece muy interesante, y si la gente piensa lo puede intuir fácilmente, es el uso que hace el entorno de la izquierda, fundamentalmente, el uso que hace de Pedro Sánchez de las políticas sobre la mujer, para que se vea lo mucho que le importan. Le importan tanto como los votos que pueda conseguir. Tardó 6 meses en rectificar la ley de Irene Montero. Por ejemplo, pero cuando Carmen Calvo era interesante, el feminismo de Carmen Calvo era la panacea, cuando no le interesó la echó a patadas o sin patadas, la quitó, sí, pero ahora la ha vuelto a coger. Ahora vuelve a encabezar una lista. ¿Por qué? Porque ahora toca mujer de este tipo. Con lo cual, la mujer que sepa que para Sánchez son votos, si quiere ser, si alguien tiene vocación de instrumento o de cosa o de cosificación, pues tiene un ejemplo claro de un cosificador. Bueno, es que tiene las listas cremallera que tienen que intercalar hombre-mujer en los diferentes puestos. Víctor. A mí me gustaría leer
si me permites, los 12 puntos que colgamos, no sé si fue ayer entre redes. Ayer los contamos aquí, los pero léelos, por si hay alguien que se acaba de conectar. Y me voy a detener a explicar la razón de cada uno de ellos, porque todos tienen una razón objetiva, explicable en lo que ha sido esta legislatura, ¿no? Entonces, el título del documento que lanzamos ayer era para recuperar ante estos ataques que se han recibido, combatir la violencia contra las mujeres y sus causas. El punto primero dice: garantiremos toda la asistencia y apoyo posible a las mujeres víctimas de violencia, trabajando también en la prevención, identificando las causas y los perfiles repetidos de los agresores. Recuerdo, ¿os acordáis en Andalucía? Me parece, ya no sé si eran 74 millones que se destinaban a mujeres maltratadas, de los cuales no llegaba el 1%, bueno, me parece que era un 4%, que era 1 millón, a la mujer realmente. Todo lo demás se quedaba en chiringuitos, pero ¿hay chiringuitos montados con este tipo de políticas? Sí. ¿Se estaba ayudando a la mujer maltratada? Muy poco, o nada. ¿Y estaba solucionando el problema de que hubiesen menos mujeres maltratadas? La estadística, desafortunadamente, es no. Segundo punto, del mismo modo apoyaremos y asistiremos a las víctimas de violencia doméstica, en especial a las que sufren las mujeres, los niños y los ancianos. Dice, es que en la violencia intrafamiliar el agresor puede ser los padres por los hijos, la violencia existe. El hombre, que es lo que decimos nosotros, por ser hombre, no es violento contra la mujer por razón genética sí o sí. Existen hombres violentos, igual que existen mujeres violentas, igual que existen hijos violentos con sus padres o con sus abuelos, y es lo que tenemos que hacer y cuidar a todos ellos. Tercero, instaremos al Gobierno, y tenemos un montón de estadísticas, pues hemos oído casos que normalmente no son publicitados, pero el último recuerdo de una madre que había matado a sus hijos, ¿no? Instaremos al Gobierno Nacional a identificar a los violadores que han salido en libertad gracias a la ley del sí es sí, poniendo las medidas necesarias para proteger a las mujeres en el caso de que alguno de ellos pretenda trasladarse a nuestra comunidad. Dice, oiga, los que supuestamente defienden a la mujer han puesto en libertad a más de 1000 violadores y maltratadores. ¿Dónde están las medidas que va a tomar el Gobierno o las distintas administraciones para proteger que esos violadores, algunos de ellos reincidentes, no vuelvan a molestar a sus víctimas agresores? ¿Dónde están? 4. Exigiremos responsabilidades a los partidos, y esto es muy importante, y a las personas que han colaborado en la puesta en libertad de esos agresores de mujeres. Oye, la señora ministra de Igualdad, el señor Sánchez y todos los que votaron a favor tienen una responsabilidad. Y yo creo que esto hay que depurarlo, por lo menos agotar todas las vías que tenemos, tanto políticas como judiciales, contra ellos. Oye, si la justicia nos dice que no, no, pero no puede salir la gente impune de este tipo de medidas absolutamente demagógicas anunciadas. Y recuerdo el informe del Consejo de Estado donde anunciaba que lo que está ocurriendo es lo que iba a ocurrir y que el Gobierno pasó olímpicamente. Pediremos la derogación inmediata de esa ley, sustituyéndola por una que aumente las penas de todos los violadores, incluyendo la prisión permanente. Pediremos también una bajada de la edad penal y, en cualquier caso, una revisión de la ley del menor para que se agraven las consecuencias a los menores que cometan este tipo de delitos. Somos los únicos que tenemos esta exigencia. Hay violadores que no son reinsertables en la sociedad y, por lo tanto, deben estar en la cárcel, que sabemos que si salen fuera a la calle van a reincidir. Y, desafortunadamente, hemos tenido casos los últimos años, algunos de ellos trágicos. 6. Pondremos, y esto lo venimos diciendo toda la legislatura, pondremos especial atención al sistema de protección de las menores tuteladas, porque en comunidades gobernadas por la izquierda han sido prostituidas ante la inacción o a veces incluso la complicidad de la Administración. En los casos ya desvelados actuaremos con toda la contundencia que la ley nos permita para llevar ante los tribunales todos y cada uno de los implicados. Ya conocéis los casos de Baleares y Valencia, por lo tanto no me detengo ahí. 7. Ninguna mujer agredida se verá menos acompañada o asistida en función del sexo del agresor o de la agresora o del género con el que se autoperciba. Esto es importantísimo. Yo me acuerdo de unas cosas primeras que tuve que salir, que querían dar una ayuda a unas mujeres maltratadas, pero si solo el agresor era un hombre y si su pareja era una mujer. Y si su pareja es una mujer, pero es que es bestial. O sea, dice, bueno, pues nosotros somos los únicos que recuperamos el sentido común. Oiga, ha sido víctima de una violencia doméstica, pues, si vamos a ayudar, ayudemos a todos, no diferenciamos por el sexo. 8. De igual modo, los hijos e hijas de una mujer asesinada no se verán discriminadas en las ayudas a recibir por causa del sexo del asesino o asesina o del género con el que se autoperciba. Esto es importantísimo. Se aprobó en el Congreso de los Diputados unas ayudas a las víctimas que beneficiaban a las víctimas, a los niños huérfanos de madre, porque su madre había sido asesinado por su padre.
Dice, y si había sido asesinado por una mujer porque eran padres, entonces los discriminaba. ¿Pero cómo puede ser esto? Dice, oiga, ¿pero qué culpa tiene el niño si lo que se trata es de ayudar al niño? Eso sigue así. Eso sigue así, y eso, el Partido Popular, si no recuerdo mal, me parece que votó a favor. Y yo dije, pero esto es un disparate. O sea, dependiendo de quién mate a su madre, el niño tiene mayor o menor pensión. Esto es un disparate, porque lo que habrá que ponerse es en el lado del niño, que es la parte inocente aquí, y darle la misma ayuda, no segregar. Yo de sentido común. 9. Se trabajará en especial atención para extirpar de nuestra sociedad los mensajes y discursos civiles o religiosos que promuevan o simplemente justifiquen la violencia contra la mujer. Y yo, perdonad, aquí abro la esta y hablo de los casos de algunos imanes, es decir, musulmanes, que tienen unos mensajes absolutamente ofensivos y violentos contra la mujer. Y los hemos visto, en el caso en Cataluña ha habido varios casos. Entonces, pues hay que actuar con muchísima dureza. 10. Pondremos en marcha un estudio en profundidad sobre el aumento de las agresiones sexuales, en especial los aberrantes casos de violaciones grupales, para determinar sus causas y elaborar los perfiles repetidos de los agresores para poder combatirlos con más eficacia. ¿Qué significa elaborar los perfiles? Oiga, no se puede negar la realidad. Para solucionar un problema tienes que saber las causas del problema. Y las causas del problema, desafortunadamente, es que la mayoría de los casos de violaciones grupales se han producido por extranjeros. Y principalmente de origen musulmán. Pues, sabiendo eso, y yo no estoy criticando, no digo todos los musulmanes, por supuesto, pero esa es la causa, pues habrá que trabajar sobre ello, incidir sobre ello y tomar medidas sobre ello. No se puede ni se debe ocultar la realidad. Desafortunadamente esto ha pasado en España, ha pasado en Alemania, cuando la ola de inmigrantes, ya ha pasado en otros países de nuestro entorno. Y los únicos que decimos, conozcamos la verdad, porque es la mejor manera de poder actuar la única. La única, somos nosotros y hagámoslo públicamente. 11. Ningún hombre, independientemente del género con el que se autoperciba, podrá entrar en espacios de intimidad reservados a mujeres, vestuarios, baños y etcétera. Se han dado casos de hombres, es decir, con un cromosoma 23 definido, que se han autopercibido mujeres, que han entrado en espacios, vestuarios y duchas únicamente destinadas a mujeres, como se apetecían mujeres, y cuando han entrado ahí, pues resulta que la sexualidad les ha despertado y han cometido violaciones. Pues esto es un verdadero disparate. No se puede negar la certeza biológica. ¿Qué es la que es? Usted se puede autopercibir lo que quiera, pero su lugar es donde le lleva su cromosoma 23, por mucho que lo quiera cambiar. 12. Que algo que no se puede hacer, por cierto. 12, y es ya el último punto, en el acceso de la función pública, con especial atención a los puestos donde se priman las condiciones físicas, así como en los deportes, y vigilará que no se discrimina a ninguna mujer, ni mucho menos se ponga en peligro, caso de los deportes de contacto, ante hombres que se autoperciben mujeres y pretendan ocupar espacios reservados para ellas. Luego lo voy a decir. Cromosoma 23 es XX o XY. No puede ser que un hombre con un cromosoma definido compita en pruebas de atletismo contra mujeres, porque el hombre gana, que es lo que hemos visto, que un señor que está en la lista 200 de natación de Estados Unidos se autopercibe mujer y se convierte en la número 1. Y mujeres que llevan trabajando, esforzándose, entrenando durante años, de repente se ven mermadas en sus justas aspiraciones y en el reconocimiento a su esfuerzo y a sus méritos, porque ha habido un hombre que se ha autopercibido mujer. Esto es un disparate, es negar la verdad, es negar la certeza, la realidad biológica, y nosotros tenemos un mensaje clarísimo. Y si esto molesta a la gente, yo lo siento enormemente, pero la certeza empírica, la certeza matemática, la certeza biológica son verdades que no se pueden discutir, y nosotros no vamos a aceptar la mentira como una realidad. Y ese es el mensaje de Vox, que yo creo que es muy claro, muy transparente y que molesta a mucha gente. De la discusión esta de si violencia de género, si no de género, si doméstica, si no doméstica, todo este lío que nos van a montar, porque va a interesar que dure, la clave está en puntos de estos. Claro. O sea, y cuando se negocia con un gobierno para llegar a un equipo de gobierno, lo que hay que hacer son puntos de estos, y no empezar a hablar de filosofías, de si el cambio climático, la mujer, tal, la violencia de no sé qué, que como nadie le da el mismo contenido a las palabras, es de chinos, o sea, medidas concretas, tal. Pues el enorme problema, y yo parto, perdón, por el punto contando primero, que es que esto ha sido un chiringuito muy rentable. Hombre, claro. Durante muchos años para asociaciones afines, principalmente a la izquierda, pero desafortunadamente también al Partido Popular. Y nosotros creemos que hay que ayudar a la víctima. Y como se vio en Andalucía, es que las cifras de Andalucía fueron escandalosas. Y incluso, Víctor, te diría más, creo que asociadas al Partido Popular, ¿no?, que es peor. O sea, que el Partido Popular da dinero a las asociaciones de izquierdas
que van con eso. Efectivamente, las han mantenido. Porque tuvimos una discusión, recuerdo, en el Ayuntamiento de Madrid muy grave, donde dijimos, oye, ya está bien de dar dinero a esta gente. Bueno. Entonces, yo creo que nadie puede oponerse con sentido común, con tranquilidad, a los 12 puntos que hemos puesto aquí, que yo creo que son tan sólidos como la verdad. Hay que ir a los puntos. Lo he estado escuchando y ¿Tú, Javier, firmarías eso? Que es difícil no poder suscribir esos 12 puntos. Yo los firmaría. Y Feijóo probablemente también. Es que son de sentido común. Pero en cambio, si le dices que la violencia de género no, porque el género es no sé qué y tal, es que se irá, dirá como decía antes, y 3 puntos aquí, porque yo creo que ya está bastante comentado. Como digo, esos 12 puntos te he estado escuchando, los lees y nadie con sentido común no puede no suscribirlos, esos puntos, ¿no? Y yo, en cuanto a la violencia, lo que decía es que lo de poner apellidos, mira, la violencia es violencia y al que es violento, sea hombre, sea mujer, sea niño, sea abuelo, pues habrá que ponerle las penas que corresponda, ¿no? No lo de poner apellidos, ¿no? En función del apellido que tenga la violencia, tiene unas penas o tiene otras, o tiene más o tiene menos. Yo ahí la verdad es que no soy partidario de poner apellidos a la violencia, sino que hay que combatirla y evitar que exista violencia. Y luego el otro punto, ¿no? que comentaba, que al final se lleva 3 días hablando de este tema, si géneros, si no géneros, si violencias, si no violencias, y al final se evita de hablar lo que creo yo que es importante. Hablábamos antes del tema vida, familia, libertad, que son temas importantes para la sociedad, pero luego está el tema de industrialización, el tema de transformación digital de un país, el tema de empleo, el tema del futuro de los jóvenes, el tema de los ganaderos, los agricultores, que es la situación que están pasando, y oye, ¿dónde están todos esos debates? ¿Qué es lo que nos preocupa a los que cuando vas a salvar es el tema de conversación, ¿no? Y lo que preocupa, pues en mi caso, padre de 3 hijos, tú de 9 no te digo nada, y dices, oye, vamos a ver el futuro que espera que tenga nuestro país, porque eso de, oye, pues este tema pues es importante, pero es que hay otros 500 temas que hay que tratar, ¿no? Pues hay que meterlos en el debate político, porque es que si no va a ser esto mañana, tarde y noche. Lo estamos viendo. De hecho, en medio de las diferentes intervenciones de distintos dirigentes políticos en estos días y en medio también de los sucesos que ocurren en nuestro país, hay diferentes personas fuera del ámbito político, pero sí muy influyentes o personas reconocidas, como pueden ser Salas Álamo, que también se pronuncian en este sentido. La actriz ha publicado un tuit en las últimas horas, que van a ver en sus pantallas, en el que comparaba los asesinatos de la banda terrorista ETA con las mujeres asesinadas por esta violencia que dicen que es violencia machista. Los machistas españoles matan más que ETA, se podía leer en esta publicación de su Twitter personal tras denunciar un intento de asesinato de un hombre a su mujer en Zaragoza. Este tuit se borró, pero no lo suficientemente rápido como para que pasara desapercibido y recibió muchas críticas. Tras recibir todas estas llamadas de atención, la actriz borraba el tuit y emitía otro comentario en el que se disculpaba por borrar la publicación, pero no por ella, no en lo que se decía en ella. Dice que siente haber comparado víctimas de asesinatos con víctimas de asesinatos. Dice, se me ha ido la olla. Además, lo que estamos viendo es que este cambio de postura del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, después de mantener tantos meses a Irene Montero con esa nefasta de la ley del sí es sí y de todas sus consecuencias, se debe solo a un mero cálculo electoral. Lo mostrábamos antes y vamos a analizar cuáles son esas cifras que publica hoy el diario El Mundo sobre cómo el Partido Socialista estaría perdiendo 1 millón de voto masculino. En febrero de 2020, un mes después de que la coalición de gobierno se formara, un 23,8% de los hombres elegía votar al Partido Socialista frente a un 12,1% que se descantaba por el Partido Popular, según los datos del CIS. Según este periódico, ahora, en esta legislatura, los socialistas han perdido casi 1 millón de votos masculinos, 840.000 para ser exactos, mientras que el de Feijóo habría ganado 1,5 millones de votos. Además, hemos visto cómo Irene Montero es una de esas personas que se quedan fuera del Congreso de los Diputados, al igual que Pablo Echenique. No son los únicos, también está Alberto Garzón, que renunciaba voluntariamente después de mostrar su apoyo a la formación de Yolanda Díaz, o incluso Inés Arrimadas, que abandonaba la vida política. Estos son algunos de los nombres que no volveremos a ver en el Congreso de los Diputados. Listas electorales al Congreso y al Senado presentadas. El plazo ya ha finalizado y no son pocos los que se han quedado fuera. De hecho, son muchas las caras conocidas que vamos a dejar de ver. Aunque las grandes bajas se concentran a la izquierda, todos los partidos prescinden de rostros públicos. Yolanda Díaz y su formación Sumar llegan fuerte a la izquierda,
o eso quieren demostrar. Para hacerle un lavado de cara al partido han vetado nombres en sus listas para aceptar a Podemos dentro de su coalición. La actual ministra de Igualdad, Irene Montero, y el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, son seguramente las figuras más mediáticas que se despiden del Congreso. Tampoco estará el coordinador federal de Izquierda Unida y ministro de Consumo, Alberto Garzón, quien renunció voluntariamente el pasado 2 de junio, el hasta ahora presidente de Unidas Podemos y cabeza de lista de los comunes en Barcelona, Jaume Asens, y Rafa Mayoral, otro de los rostros más conocidos de Podemos, que también dejan el Congreso. El PSOE no se queda atrás y pierde bastantes rostros familiares. Sánchez ha decidido renovar en profundidad las listas en su último conato de remontada y ha dejado fuera a más de 40 diputados. El exportavoz de la Ejecutiva Federal, Felipe Sicilia, o Beatriz Micaela Carrillo. Sin embargo, los más llamativos, sin duda, Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos, José Luis Escrivá de Seguridad Social y Pilar Llop en la cartera de Justicia abandonan el regazo de Pedro Sánchez. Ya sea por vetos impuestos, renuncias voluntarias o por la desaparición del partido, como es el caso de Ciudadanos, hay más políticos que desaparecen del mapa, como Inés Arrimadas o Edmundo Val. Y en el PP de Feijóo destacan ausencias relacionadas con la etapa de Pablo Casado, como Mario Garcés, portavoz adjunto del grupo parlamentario, o Diego Gago, expresidente de Nuevas Generaciones. Bueno, siempre suelen llamar mucho la atención la configuración de las distintas listas de los partidos políticos. Quizás la más llamativa, esos 40 diputados del Partido Socialista, alguno de ellos implicado en ese caso de corrupción del que ya parece haberse olvidado todo el mundo, que es el del Tito Berni. No existe, ¿no? No existe. Yo creo el que caso mediador. Hay 2 o 3 casos, y el mediador, y el otro es el Chimo Puig hermano, que tampoco existen, ¿no? Y por Valencia había otro que era de las desaladoras, ¿os suena eso? Sí, hace años, pues era 1 año y medio, 2, se hablaba mucho de las desaladoras, que se forró mucha gente, pero supongo que las desaladoras han desaparecido y la gente ha hecho caridad con el dinero robado. En fin, los cambios que importan serán los que ocurran a partir del 23 de julio. Pausa para la publicidad. No, Víctor quiere antes añadir algo. Bueno, yo quiero decir, en primer lugar, sentir enormemente que Javier no repita en las listas del Partido Popular al Senado. Y yo creo que probablemente de lo mejor que tenía el Partido Popular, sin lugar a dudas, lo tengo sentado aquí a mi derecha, un hombre coherente, con sus valores, con sus creencias, que se enfrentó al aparato, y hay que ser un valiente para enfrentarse a un aparato, y ahora que estoy en la política lo digo con conocimiento de causa, cuando en el momento decisivo, con unos poquitos, con unos reductos de valientes de la ley del aborto, que fue apartado del ámbito político, que luego lo recuperaron y que una vez más pues vuelve a su día a día. Entonces, yo públicamente quiero decir que lamento mucho que personas de su valía no estén en la política. Y ya que se ha mencionado, pues también quiero expresar mi reconocimiento, mi agradecimiento a compañeros míos como son Onofre, como es el general Rossetti, que abandona, bueno, que ya lo dijo hace tiempo, y en especialmente pues a Víctor Sánchez del Real y Rubén Manso, que he trabajado bastante más con ellos, y en el caso de Víctor, con el que tengo una amistad, porque iniciamos juntos en esta batalla. Me acuerdo cuando Santiago asumió la presidencia, entramos los dos en el Comité Ejecutivo Nacional, y son 2 personas válidas, trabajadores. En el caso de Rubén, pues yo creo que ha intervenido todas las semanas estos últimos 6 meses. Yo en los últimos 6 meses en el Pleno intervení una vez, pero estoy convencido que son personas, a diferencia de otras formas políticas, que van a triunfar como hacían en su vida personal y profesional antes de la política, y hasta se ve con cierta envidia. Les deseo, como no puede ser de otra manera, lo mejor. Bueno, y a Rafa Lomana también, y mostrar mi amistad y mi gratitud a todos ellos. Bueno, oye, pues por la parte que me toca, muchísimas gracias, Víctor, muchas gracias, José María. Bueno, volvemos a la actividad privada, pero si me dejas un minuto, sí que tengo que agradecer la experiencia vivida, la oportunidad que me dio en Los Cántabros de representarles estas 2 últimas legislaturas en el Senado, las que ha sido un verdadero orgullo y una responsabilidad, ¿no? Y me siento totalmente agradecido por el apoyo que han mostrado y todos los mensajes recibidos de apoyo, y bueno, orgulloso del trabajo realizado. Y sí que es en un minuto aprovechar para dar las gracias, ¿no? No solamente por la experiencia vivida, por la oportunidad que me brindaron, como digo,
los cántabros, sino que quiero dar las gracias detrás de cada iniciativa, de cada ley, pues todas las leyes que hemos estado llevando y que el partido, bueno, pues confío en mí para llevar ahí en el Senado, o detrás de cada moción hay un grupo de personas que te echan una mano y las cuales estoy súper agradecido a todo el apoyo que me han brindado y toda la mano que me han echado. Igualmente a todos los alcaldes y concejales. He tenido la ocasión estos años de visitar a todos los alcaldes, o casi todos, de Cantabria, y ves la implicación que tienen siempre, ¿no? Luego al jugador número 12, que son todos los afiliados, simpatizantes y demás, que colaboran contigo y a los cuales pues les agradezco siempre también su apoyo, el que te hayan empujado, porque al final sí que se siente ese ánimo y ese cariño. Y concluyo con los periodistas que me habéis dado la oportunidad de transmitir y de comunicar todo este trabajo que hemos estado haciendo, y finalmente, como puede ser de otra manera, a los vecinos, a los amigos y a la familia, pues la cual ha estado siempre echando una mano, siempre apoyando el tiempo que has tenido que privarles, ¿no? A los 3 hijos, y los cuales les tengo que agradecer enormemente, porque al final la familia pues lo es todo y siempre están ahí para echar una mano. Así que lo que tengo son sobre todo palabras de agradecimiento, y muchas gracias por vuestras palabras, Victoria, José María. Oye, Alba. esto suena a despedida, ¿eh? Que aquí en el Toro Televisión te queremos seguir viendo, ya sabes que esta es tu casa. Bueno, y concluyo, de hecho, escribí allí un artículo para la prensa, ¿no? Dando las gracias por todo, pero concluyo diciendo que, por supuesto, seguiremos siempre en la batalla de defensa de aquello que es importante y para crear un mejor futuro para nuestro país, que es España, para Cantabria, lo que amo, y para nuestros hijos y las próximas generaciones, que creo que necesitan que todos nos impliquemos en generar un mejor futuro para ellos. En esta mesa seguimos contando contigo. Muchas Nos vamos gracias. a una pausa de publicidad. Redenger es el único producto anticaída a nivel mundial con un estudio médico independiente que asegura que funciona en el 100% de los casos, seas hombre o mujer. ¿Sabías que la alopecia femenina ha crecido un 65% a nivel mundial? Por eso habrás visto que en el sofá o en el suelo de tu casa o en la ducha hay mucho más pelo que antes. Con Redenger detendrás la caída rápidamente y comenzarás a recuperar tu cabello mes a mes. Por algo le dieron el premio al mejor invento en la historia del cabello en el certamen de Las Vegas. Recuerda que la alopecia está considerada una enfermedad por la OMS y que si detienes el tratamiento anticaída, la calvicie también volverá a aparecer. Redenger se vende en exclusiva en la parafarmacia del Corte Inglés. También te lo envían cómodamente a tu casa llamando a este número de teléfono: 692 35 35 35. 692 35 35 35. No pierdas más pelo. Llama ya. Nos vamos a una pausa de publicidad. A la vuelta seguimos hablando de más asuntos y también Ana Gullo con sus crónicas de manicomio. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 2 minutos de la 1 en punto de la tarde. Todavía les tenemos que contar referente a Yolanda Díaz, y después de todo ese lío con Irene Montero, les contaremos la estrategia mediática que parece seguir nuestro presidente de gobierno, que ahora ya quiere salir en todos los medios de comunicación, y cómo Yolanda Díaz ha pasado de estar aupada por Moncloa, incluso castigada en la mayoría de portadas y hasta por el propio CIS. También tenemos muchos más asuntos, pero antes, Ana Gullo, crónicas de manicomio. Buenas tardes, Ana. Muy buenas tardes, Alba. Tenemos que hablar del contenido que se recibe por AirDrop, porque hay que tener mucho cuidado. Es decir, para aquellos que no estén familiarizados con esta función, es propia de los dispositivos de la marca Apple y sirve para enviar o recibir contenido multimedia, que pueden ser desde fotos, vídeos o cualquier documento, en cuestión de segundos. Las ventajas que tiene, que aparte de ser tan rápido y eficaz, además no se pierde la calidad de la imagen y funciona mucho mejor que el enviar este contenido por Bluetooth o también por Wi-Fi. El inconveniente, que ahora hay muchos usuarios de Apple y sobre todo de iPhone que están usando esta funcionalidad para enviar imágenes de contenido un poco salidas de tono y bastante grosero. Imágenes en concreto de genitales. Lo hacen sobre todo en espacios públicos, como puede ser por el metro. ¿Qué podemos hacer para evitar esta situación? Bueno, AirDrop tiene varias funcionalidades, es decir, se puede aceptar, tiene que estar disponible para que tú aceptes una imagen. Entonces lo podemos tener disponible en general para todo el mundo o solo para contactos. Como norma general viene predefinido solo para contactos, pero a veces podemos tocar algo en el teléfono y tenerlo para todo el mundo. Si esto ocurre, el problema es que podemos rechazar esa imagen. Lo que ocurre es que la notificación que te llega es tan grande que la sorpresa la ves, porque claro, eso no se puede evitar que los ojos se vayan a esa imagen, porque como ven es enorme la notificación cuando la recibes, se ve perfectamente de la foto que se trata. Pero es curioso porque AirDrop, por ejemplo, fue una funcionalidad que introdujo Apple en varios de sus dispositivos en el año 2011. Y ya en el año 2015, en Nueva York,
la gente, las mujeres sobre todo, ya denunciaban que esto ocurría en el metro. Lo que pasa es que se ha ido extendiendo hasta este año, que ya es algo que ocurre muchísimo y con lo que la gente tiene que tener cuidado, sobre todo aquí en España, en este país. Pero es que encima, el año pasado he leído otra noticia que hasta un piloto tuvo que decir que no, ponía el vuelo en marcha porque había recibido una foto de unos genitales. Entonces, ¿qué era eso? Que él no ponía en marcha el avión hasta que alguien no diera la cara y le dijera quién había sido. O sea, que es tremendo el tema. Sí, porque tienen que estar cerca, ¿no? Sí, tienen que estar cerca. Sí, es que yo lo uso continuamente para mandarme de una cosa a la otra. O lo que sea, pasar las fotos por ahí, pero sí que es cierto que hay que tener cuidado y que mejor igual solo a tenerlo habilitado para los contactos. De hecho, a mí me han contado que ahora el AirDrop es casi el nuevo Tinder y que en las mesas de boda se pasan fotos selfie de unas mesas a otras para intentar ligar. Es que eso lo utilizan también como una especie de Tinder, en plan, porque hay gente que a lo mejor ante esa imagen dice, pues mira... No, y ya no solo eso, sino también los peligros de que te pueda entrar un virus o que te manden algún vídeo que no... De hecho, por ejemplo, iPhone ya está avanzando, Apple ya está avanzando en esto, y la nueva versión, las mejoras que ha hecho en el iOS 7, indicaba que, por ejemplo, esas imágenes de desnudos o de este tipo de contenido, lo que hacen es llegar de forma difuminada. Entonces tienes una notificación como cuando, por ejemplo, estamos en redes sociales y vemos que este contenido es sensible, entonces tú le tienes que pinchar. Si no pinchamos, pues no vemos por esa notificación que nos salta ahí y nos trunca la mañana. Hay que estar alerta. En fin, Ana, ¿qué otra noticia nos traes para hoy? El otro día hablábamos aquí, sobre todo contábamos el caso de que en Las Vegas podría haber sido visitada por los extraterrestres. Bien, aquí conté cómo esa noticia se dividía en dos partes. Primero, el audio que filtró la familia que denunció que en el patio de su casa habían estos dos alienígenas, y luego posteriormente un vídeo que no se sabía muy bien de dónde procedía, pero que había circulado por redes sociales que había incluido esa grabación. Bien, pues ya sabemos de dónde viene ese vídeo. Ese vídeo ha sido creado, y es totalmente un auténtico montaje, ha sido creado por el TikToker que tiene la cuenta, se llama Ovelstrump, que se dedica de hecho a crear efectos especiales. Y él, ante tantos comentarios de esto es mentira, esto es fake, esto no es verdad, ha decidido mostrar en su cuenta de TikTok cómo lo ha hecho. Ha utilizado el programa Blender, que lo que hace es crear imágenes en 3D de forma que replica en ese sitio, en ese espacio, el extraterrestre en este caso. Él luego lo que ha hecho es alegar que él no quería hacer un extraterrestre, ni que se liara la que se ha liado. Él quería dibujar a un críptido, que un críptido dice que es en el ámbito mitológico, pues es unos seres que a lo mejor la ciencia desconoce, pero que en mitología sí se conoce, y que quería darle vida de alguna forma con la inteligencia artificial. Entonces aquí se descubre el misterio de que los aliens de ese vídeo que estaba circulando, que se hizo tan viral por todo el mundo, no era cierto, era fake, pero bueno, sigue la incógnita de esa familia, del audio que escuchó, y sobre todo además de que sigue paralelamente en Estados Unidos abierta esa investigación de los ovnis que en teoría tiene el Pentágono escondidos y demás, que empezará, se filtró ya la semana pasada que iban a empezar esa investigación, varios senadores que le van a llevar a cabo, y todavía no se sabe en concreto cuándo empieza, pero es tremendo porque esta noticia se hizo viral y ahora el creador pues ha dicho, voy a dar la cara porque se me está yendo de las manos. Hay un tema, ¿no? Alguna vez igual lo hemos comentado aquí, que es con el tema de la inteligencia artificial, los peligros que tiene de cara al futuro, ¿no? Porque no vas a saber diferenciar qué es verdad y qué es mentira. Y igual ahora, los que estamos, que has tenido una trayectoria, todo lo que has ido conociendo, es decir, que es más o menos verdad y tienes tu mente estructurada. A lo que voy es que, claro, la gente joven, el otro día me pasaron unas canciones como que las cantaba Freddie Mercury, pero que no era Freddie Mercury, ¿no? Eran canciones que ni él había escrito, ni había cantado, ni había nada. Entonces yo me pongo en lugar de mis hijos que reciben esas canciones. Claro, ellos no tienen la discografía completa, yo me bajo discografía completa y en esa discografía entran esas canciones que están hechas con inteligencia artificial, con la voz de Freddie Mercury, pero que para nada son ni canciones de él, ni ha cantado, ni ha escrito la letra, ni nada. Pero dices, ¿cómo el hijo mío, vamos a poner, por ejemplo, diferencia cuál es verdad y cuál es mentira? Imposible. Entonces digo, oye, es que vamos a entrar en un mundo muy complicado, ¿no? O sea, este vídeo dice, bueno, te puedes imaginar, oye, extraterrestres, o ¿qué me estás contando? Además, aquí contábamos pero cosas que pueden ser
que te pueden parecer que, oye, pues ¿por qué no va a ser? Y que tú no seas capaz de diferenciar qué es verdad y qué es mentira. Lo que era curioso... Las canciones mismo. Sí, lo que era curioso sobre todo... Las canciones mismo. Por eso. Perdón, lo que era curioso sobre todo con ese vídeo era que el extraterrestre que aparecía era muy parecido a los que salían en las pelis. O sea, era como algo muy... Decimos, joder, hemos dado en el clavo, ¿no? Vienen a visitarnos y son iguales de lo que nos hemos imaginado, pero sí que es verdad que se planteó, o sea, en un primer momento decías, ostras, no era la pandemia, ahora vienen los extraterrestres y ya nos bajamos. Eso va a ser la mejor medicina contra esa enfermedad, porque a la que te tomen el pelo con cosas así, sí, que se viralicen tanto, que los tomados del pelo sean muchos, lo siguiente dirán que se lo crea Rita la cantadora. Totalmente. A ver, hay detectores. Es una manera de inteligencia artificial y todas estas cuestiones que estamos viendo, al igual que esas imágenes que veíamos del Papa, que también nos enseñaba Ana hace unos días, o otras imágenes, pues que la inteligencia artificial necesita una regulación y también proteger los datos, o que incluso se planteen penas muy graves para aquellos que usen tu imagen sin ningún permiso, porque pueden cogerme a ti Javier Puente o a Francás o a Ana o a Víctor y decir algo que nunca has dicho. No, las aplicaciones, o matando a alguien que no he matado, o en un sitio robando que no he robado, o no sigo para no entrar, porque eso era... Las aplicaciones también que contábamos, denunciábamos aquí, que son que utilizan tus fotos de redes sociales y te quitan toda la ropa y te ponen en circulación por ahí, bueno, horrible. Sí que hay detectores ya de contenido de inteligencia artificial. Lo que ocurre es que, por ejemplo, en este caso era un vídeo creado con Blender, que no es inteligencia artificial como tal, es para crear grafismos en 3D. Es distinto, pero bueno, que yo creo que al final vamos a tener que tener... Sí, vamos a tener que tener todo el rato, pues antes hacía como la corroboración de información, era mirando a ver en otros medios y a la fuente, y ahora va a ser, aparte de todo eso, el tener una herramienta que te permita saber si el contenido que estás viendo, esas imágenes, son ciertas o no, porque si no va a ser una locura. Bueno, eso que os enseñaron en la carrera, ¿no? Que hay que contrastar fuentes. Sí. Si contrastas varias y te aseguran que la imagen es verdadera, hasta te lo puedes creer, pero como no lo usa nadie esto de contrastar... Bueno, nadie de los que normalmente predican por las mañanas en las televisiones que yo escucho. Totalmente. Ana Gullo, muchísimas gracias por estas crónicas de Manicomio. Vamos con más asuntos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después del batacazo que se pegó el Partido Socialista en las pasadas elecciones del 28 de mayo, perdiendo la mayor parte del poder en las autonomías y diferentes ayuntamientos, criticó casi momentáneamente a los medios de comunicación, responsabilizándoles del mal resultado electoral para sus filas y acusándoles de intoxicar. Los medios de comunicación han pasado de ser atacados por Pedro Sánchez a no dejar de visitarlos. Ayer fue Onda Cero, pero ahora se vienen muchas más entrevistas. Vuelve Lalo, presidente. Sánchez se afana y explica que no tiene ningún tipo de acuerdo con Bildu. No estamos hablando de que he gobernado con Bildu, porque no hay ministros, no hay consejeros. En segundo lugar, no hay un acuerdo de gobierno con Bildu. No lo hay. El presidente se excusa así de los apoyos que ha recibido por parte de la formación Abertzale y que ahora niega, y trata con ello de distraer la atención de aquello que preocupa y mucho a los ciudadanos. El daño que han hecho los pactos con los de Otegi, así como la presencia de condenados por terrorismo en sus listas municipales, ha marcado la campaña de mayo, y en Ferraz hacen lo imposible para que no enturbie también la de las generales. Sánchez y los suyos han ideado una nueva estrategia para alejarse del pasado, salvo para hablar de los milagros económicos, y buscan ahora afianzar su imagen en los medios, con menos presencia en las calles para evitar situaciones desagradables. Sí, no es así. No es así. ¿Bien? Bien. Y más presencia en aquellos grupos de comunicación que durante años se han encargado de atacar. El Más de Uno de Alsina en Onda Cero ha sido la primera de una lista en la que destacan lo que consideran en Ferraz como los medios más conservadores. Este martes visitará de nuevo al grupo de A3 Media para presentarse en el intermedio con Wyoming. El domingo se sentará en la barra de un bar como un ciudadano más con Jordi Évole. Y la semana que viene, el martes, acudirá de nuevo al Hormiguero con Pablo Motos y un plato que no pisa precisamente desde el año 2016 y que le ha invitado en multitud de ocasiones. Según Ferraz, la razón de acudir a estos medios es porque ya tiene afianzado a su público en aquellos donde se ha tenido presencia durante todos estos años y ahora busca ir más allá para no dar a entender que tira la toalla.
El uso de los medios de comunicación para tener más presencia o intentar arreglar ese desaguisado que puede ocurrir el próximo 23 de julio, o también para incluso apoyar o criticar a otras formaciones políticas, pero a través del CIS. Cuando se convocaron las elecciones, vimos como todos los medios de comunicación llevaban prácticamente en su portada casi a diario a Yolanda Díaz, pero sin embargo fíjense en lo que publica hoy El Español, porque Tezano estaría cocinando un nuevo barómetro de cara a esas próximas urnas generales, donde parecería castigar a Sumar, ya que estaría preguntando la intención de voto por separado de Sumar, Izquierda Unida y Más País. Además, los entrevistadores también darían como una de esas opciones al Partido Regionalista Cántabro, que no va a concurrir a las elecciones el próximo 23 de julio. Curioso. Pero aquí se comentó ya que antes de las elecciones últimas, el plan de Sánchez y su entorno, supongo que Tezanos estaba en su entorno, era darle la máxima cancha a Yolanda frente a Podemos para que Yolanda pilotara eso por aquello de la suma. Pero que visto el resultado de las elecciones municipales y autonómicas, el entorno de Sánchez lo que le vino a decir es, lo que hay que hacer es salvar los muebles del PSOE. Con lo cual lo que hay que conseguir es que todo el entorno de izquierdas les vote a ellos, porque si no el resultado podía ser terrible, tan terrible que podía acabar francamente mal. Entonces ahora no están a por la suma. O sea, en los equipos asesores de Sánchez no se están planteando, según me llega a mí, el ganar ni siquiera el gobernar. Se están planteando el que el PSOE salga para sobrevivir después de la bofetada electoral. Lo cual no quiere decir que les pueda sonar la flauta porque el PP se líe en no sé qué, el otro no sé, puede sonar, pero ahora mismo lo que quieren es eso, con lo cual no quieren que la suma dé, quieren que ellos den lo máximo posible y la tal Yolanda que le den pomada, con lo cual va a pasar de ser la estrella que desde Moncloa se impulsaba en todos los medios de comunicación a la competencia, con lo cual cuanto menos aparezca mejor. Es así de simple. No, hay otro tema, ¿no? Que además hay en las imágenes se ha visto algún ejemplo, que Pedro Sánchez al final, cada vez que va a alguna calle, a algún meeting o a algún sitio público, es abucheado. Entonces dice, pues para trasladar mi mensaje no puedo hacer meetings, no puedo estar en la calle porque me abuchean, pues voy a los medios de comunicación y por lo menos a alguien llegará el mensaje que quiero trasladar y no llegan solamente imágenes de abucheos y de críticas, que por otra parte pues entiendo que por algo serán, ¿no? Bueno, yo aquí suelo decir, en el caso, me parece muy bien que Sánchez se pase por España, que vaya a todos los sitios, a todos los pueblos. Si puede ir en coche y no en Falcon, se lo agradeceremos todos, así contamina algo menos. Y nos cuesta menos, claro, también el coche que el avión. Pero la realidad es que lo que no ha hecho en los últimos 4 años que salía a la calle, porque no podía salir, yo no creo que va a cambiar. La gente está muy cansada, está hastiada del presidente Sánchez y se va a encontrar una realidad muy dura como la que ya empezaba a ver en las primeras entrevistas, ¿no? Porque un señor que se ha negado a que se le hiciesen preguntas, que se ha escondido él y su gobierno, que ha mentido sistemáticamente una y otra vez, pues bueno, puede ir a muchos sitios, pero desafortunadamente con corrección y con educación las cosas que le van a decir no creo que le gusten. Siento en el caso concreto y específico del hormiguero que se vaya a invitar al presidente Sánchez, que se vaya a invitar a Feijóo y que a Santiago Abascal se le haya dicho que sí y luego se le haya dicho que no. No entiendo, no entiendo, y que encima digan que hemos sido nosotros los que hemos dicho que no, cuando es una falacia. Oye, las cosas son como son. Nos habían dicho que íbamos a ir y han dicho que solo van a ir los líderes de las 2 formaciones más representativas. La formación más representativa que hay en este país es Vox. Todo lo demás están a la izquierda y con cable uno de ellos sería suficiente. Pero bueno, dicho eso, me gustaría volver a ver a Santiago Abascal el hormiguero, y si van a ir estos 2 señores, yo creo que es de transparencia, de decencia democrática, que el líder que ha hecho realmente oposición al gobierno de Sánchez, que ha liderado las mociones de censura, que ha conseguido las sentencias del Tribunal Constitucional contra el cierre del Congreso, contra las medidas durante la pandemia, pues vaya al hormiguero, porque yo creo que tiene mucho que contar, mucho que hablar, y es muy distinto a lo que van a decir los otros 2. Es más, probablemente en el 90%, con que cojan a uno de los otros 2, suficiente, porque va a decir lo mismo de lo que va a decir el otro. Nada más.
Hablemos ya de los diferentes pactos autonómicos y también en los ayuntamientos que se han producido en estos últimos días en España después de las elecciones autonómicas y municipales del pasado 28 de mayo. Ahora hablaremos de Barcelona porque es gravísimo lo que ha hecho el Partido Popular manteniendo a los comunes de Ada Colau, pero antes esa última hora que les venimos mostrando desde hace apenas unos minutos porque parece que la repetición electoral puede ser un hecho cada vez más probable en Extremadura después de que María Guardiola haya asegurado en las últimas horas que o Vox apoya mi investidura o elecciones en esta comunidad. Todo esto lo ha asegurado justo hace apenas unos minutos después de que esta mañana hubiésemos conocido cómo el Partido Socialista lograba hacerse con la vicepresidencia de la Asamblea de esta comunidad. De todos modos, a ver, yo no sé cómo van de tiempos en Extremadura, pero yo las declaraciones de formación de gobierno las dejaría en un stand-by. O sea, lo que está claro es que se constituyen los parlamentos y eso es muy significativo. Y lo que parece que trascendió a la opinión pública es que el PP en Extremadura lo que quería es darle la presidencia, creo, de la Asamblea a Vox con tal de que ya no molestara más en toda la temporada, en los 4 años. Vox se negó y ha acabado como ha acabado, pero eso es una cosa y el gobierno es otra. Y yo sigo pensando que todas esas voces de que aquí vamos a segundas elecciones porque yo soy más chulo que tú, eso ya veremos cómo acaba porque los ciudadanos no van a entender nada. Al menos que Ciudadanos no lo van a entender. Sí, coincido con José María, el tema de ir a otras elecciones, o sea, la gente está con un cabreo, lo ves en la calle, más allá de que es que encima las elecciones ahora que las ha puesto aquí en verano, que fastidia las vacaciones a una pila a millones de españoles el que haya unas elecciones, pero es que acabamos de tener unas elecciones, ahora otras elecciones, si tú sales en otro sitio, es mi punto de vista, que aunque, no, es que ahora, el mes que viene vais a tener que salir todos a votar, pues puede ser bastante peligroso. En cuanto a las negociaciones, o sea, no tengo una opinión clara porque no sé el detalle de cada uno, o sea, más allá de lo que sale en prensa. Entonces tampoco me atrevo a dar una opinión clara porque lo que sale en prensa pues entiendo que esté bastante filtrado por todas las partes porque al final en unas negociaciones pues tienen que ceder todas las partes como en cualquier negocio entre empresas y demás, ¿no? Que al final, oye, cedes tú un poco el precio, cedes las horas o cedes tal. Aquí entiendo que tengan que ceder todos una parte y que será público lo que quieran que se haga público, vamos. Entonces, no sé decir más allá de esas dos opiniones porque no tengo toda la información y no me atrevo a opinar ahí. Aquí, Víctor, es lo importante que debes saber, los intríngulis. Perdón. Muchas gracias por la introducción. Lo escuchamos atentamente, Víctor. No, o sea, me río, pero no es una toma para. Es un tema absolutamente serio y yo coincido contigo. Aquí ha habido una votación, ha habido un proceso electoral que nos ha costado una millonada de nuestros impuestos a todos los españoles y lo que hay que intentar es conformar gobiernos en base a la voluntad que han demostrado las urnas. Yo creo que eso es la prioridad y nosotros desde el primer momento, con la mayor de las humildades, la mano tendida, la mano abierta para llegar a pactos de gobierno, no exigiendo más de lo que nos corresponde. Es decir, en una situación de lealtad institucional a una formación que ha liderado los resultados sobre nosotros, con la cual, porque nosotros no vamos a llegar al gobierno con el apoyo del PSOE, no vamos a hacer coalición con el PSOE, solo podemos hacer con el Partido Popular y como ha sido votado más que nosotros, pues con esa lealtad. Lo que no se puede confundir es lealtad con sumisión. Nosotros somos leales a la voluntad de los españoles y somos leales al programa que hemos presentado por el cual nos han votado. Y entendemos que tienen que asumir la parte proporcional, que es muy clara de lo que es nuestro programa y ellos tienen nosotros, o sea, esto no puede ser un gobierno 100% programa del Partido Popular, igual que no debe ser en ninguno de los casos un programa 100% del programa de Vox, pero tenemos algo con el que correspondamos honradamente a la gente que nos ha votado, porque si hubiesen querido un gobierno 100% del Partido Popular, hubiesen votado al Partido Popular, y no es el caso. Entonces, el Partido Popular, la sensación y lo que todo el mundo está viendo es que ha entrado en pánico cuando se ha llegado a un acuerdo en Valencia, que creo que es extraordinariamente bueno, de verdad. O sea, que la lengua vehicular de la educación en Valencia sea el español, creo que es extraordinariamente bueno. Que se acaben las subvenciones a los chiringuitos catalanistas en Valencia, creo que es extraordinariamente bueno. Claro, pero que tengamos una señora, en este caso, la segunda lista más votada,
Digo esto porque dijo que es que no la habíamos llamado para felicitarla, pero ¿cómo la vamos a llamar por teléfono para felicitarla, hija de Dios? Si la lista más votada ha sido la del PSOE, tú eres la segunda lista más votada, que está obligada a entenderse con nosotros para poder gobernar y que hace una declaración de motivos e intenciones que supera al PSOE y que me dicen que la señora es de Podemos, yo voy y me lo creo, y perdonad mi ignorancia política, que nos demuestra no soy un buen político, pero yo he visto algún vídeo suyo y yo creía que era la prima hermana de Irene Montero en alguna de sus declaraciones. Dice, y que diga, bueno, pues nosotros mira, somos leales a España, somos leales a las intenciones de los extremeños, tenemos la puerta abierta, estamos deseando conformar un gobierno, lo que es bueno y las medidas que se han aceptado en Valencia, yo creo que eso es un ejemplo, igual que ha pasado en Castilla y León, y lo que no vamos a asumir es que una mujer, un líder, nos imponga su voluntad sí o sí, porque nosotros nos debemos a España, a lo que es bueno a España, y nos debemos a las personas que nos han votado, que están expresando. Entonces, deseando llegar a un gobierno. Yo añadiría algo eso que estás diciendo tú desde la distancia, porque tú eres parte y yo no, pero lo de quemar a las naves tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y me explicaré. Cuando los primeros pactos que hizo el PP con Vox fueron no entras en el gobierno, negociamos un plan de gobierno y una vez me has votado el plan de gobierno que lo cumpla tu tía, eso crea jurisprudencia, por decirlo así. Por eso y estamos hace que donde digas, estamos. ya no jugamos más. O sea, lo que pasó en Madrid, lo que pasó en el Ayuntamiento de Madrid, lo que pasó hace muchos años en Murcia, todo eso que ha ido pasando, eso hace que en Andalucía, etcétera, que digas, pues yo no me... O sea, solo me fío cuando entro en el gobierno, a pesar de que probablemente es un precio que sale caro después. Claro. Porque normalmente entrar en un gobierno de pequeñito a un gobierno grande se te acaban comiendo. Pero es que los otros se te acaban tomando el pelo. Es decir, el PP ha demostrado que no es capaz de negociar, de pactar con nadie y después cumplir lo pactado, sino que una vez ha negociado contigo, te toma el pelo y te pega una patada. Entonces no queda más remedio. Pero vamos, has descrito la situación ideal. Desde mi punto de vista, lo mejor que podía ocurrir es que nosotros llegáramos a un acuerdo programático y que el Partido Popular lo cumpliera y me permitiera hacer oposición y no gobierno, con todo lo que eso significa, y sobre todo, oye, tú te miras todas las formaciones que han entrado en coalición, siendo la coalición, la parte de la coalición débil, ¿dónde están? En España y en el resto de Europa. Han comido. Han desaparecido. Entonces, oye, entramos porque aquí lo importante no es Vox, aquí lo importante es España y lo que es bueno para España. Y nosotros estamos al servicio de España, al servicio de Extremadura, de los extremeños, que es en el caso en el que estamos hablando. Desafortunadamente es que el Partido Popular, en todos los acuerdos, y estamos desde el año 2018, que entramos en Andalucía con fuerza y que fuimos necesarios para que hubiese ese primer gobierno hasta hoy, que hemos firmado, los ha incumplido sistemáticamente. Por eso. Y por lo tanto tuvimos que tomar la decisión incómoda de entrar en los gobiernos. Y esto está funcionando con resultados concretos en Castilla y León y en Valencia. Y tenemos que dar esa posición, porque es que el Partido Popular nos ha engañado. Digo, mire, yo soy padre de 9 hijos. A mí mi hijo me miente una vez y a lo mejor 2, pero sabe que a la tercera esto se audita hasta los calzoncillos que lleva puestos. No me fío de él porque, oye, me voy a los hechos y al pasado. Entonces, la palabra y la confianza se da una vez, después tenemos que estar y estamos en la fase. Ahora, que el Partido Popular quiere seguir, nosotros estamos en posición de humildad, que es en la que nos toca, puesto que ellos son la primera fuerza y tenemos la mano tendida. Y no entendemos la bicefalía, tricefalía y la psicopatía que tiene el Partido Popular dependiendo de dónde estés, en una comunidad autónoma o en otra. Ojalá hablara con una misma voz, hablara con la defensa de unos mismos valores en todos los puntos de España, porque esto sería mucho más fácil. Pero es que es un quebradero de cabeza, porque son reinos de taifas, perdóname la expresión. Puente. No, yo al final, además lo he hecho público y creo que son necesarios esos acuerdos Partido Popular Vox, además lo he escrito públicamente, he felicitado no solamente el pacto en Valencia, sino también el pacto en el Ayuntamiento de Burgos, en el Ayuntamiento de Valladolid, y me parece bien porque al final, no nos engañemos, es que al final la base electoral pues, son las mismas y yo creo que es necesario llegar a esos acuerdos, o yo soy partidario de esos acuerdos con una agenda programática detrás y me parece, vamos, estoy a favor de ellos, por lo tanto no puedo decir otra cosa, más allá de que también lo he hecho público en redes sociales, o sea que es mi opinión.
Vámonos con lo que ha pasado en Barcelona, porque el pasado fin de semana, este sábado, Jaume Collboni fue investido como nuevo alcalde de la ciudad condal gracias a los votos de la ya exalcaldesa Ada Colau, pero también gracias al Partido Popular de Daniel Sirera, que justificaban ese apoyo por responsabilidad y también por sentido común. Pero parece que el Partido Popular o le ha engañado al resto de los españoles, porque la condición del apoyo del Partido Popular a los socialistas era que Podemos, los de Ada Colau, se quedasen fuera de la ciudad condal. Pues no, parece que una de esas primeras decisiones que va a mantener Collboni es la de mantener al personal que trabajó bajo las órdenes de la que fuera alcaldesa. En esta estructura están decenas de personas, funcionarios del consistorio, expertos, funcionarios de otras administraciones, algunos de ellos también en la propia Generalitat de Cataluña. A ver, no es fácil entrar ahí, porque primero, o sea, si hay que analizar el caso, yo creo que hay que ver lo que no podía hacer el PP. O sea, nadie hubiera entendido o se hubiera criticado mucho más o hubiera estado mucho peor que el PP le diera la alcaldía a Trías. Siendo Trías, ¿quién era? Que es el representante del entorno de, ¿cómo se llama?, Puigdemont, y sobre todo, para acabar de arreglar, sabiendo que el paquete era Puigdemont y Esquerra. Con lo cual, ¿podía el PP darle la alcaldía por acción u omisión a el independentismo catalán? Hombre, tiene su fuerza. Yo creo que no podía. O sea, ahí había una línea que no la debía usar. Cualquier cosa que hiciera, excepto votar a los otros, era caer en esto. No tenía más opción. Y negoció una cosa que me parece que era un milagro, y por tanto ha durado muy poco probablemente el milagro, que era, tampoco puedo votar a Colau. No por ser Podemos, sino, además de por ser Podemos, porque llevamos toda la campaña y no sé cuántos años diciendo que lo peor que le ha ocurrido a Barcelona es Colau, entonces no lo voy a dar yo tal. Exacto. Pero en cambio, si es el PSOE, pues mira, el PSOE, de hecho, ha gobernado Barcelona durante toda la historia y, bueno, es un mal menor, con lo cual fácilmente puedes vender, no quiero que sea el independentismo, no me gusta que sea el PSOE, pero si es el PSOE sin Colau, lo puedo aceptar. Si ahí te han tomado el pelo o no, esto ya no lo sé. Eso puede ser que te lo hayan tomado. De todos modos, el propio PP, como estaba en una encrucijada que tenía que quedar fatal, lo que hizo es sacar la patita y decir, no hablo de los comunes, que es el partido de Colau, sino hablo de la señora Colau. Y así ya tenía un resquicio para poder pactar eso. Era lo que ha dicho en una de las últimas entrevistas que ha concedido en el periódico, es que efectivamente le han vacilado. Dice que Collboni se comprometió con él minutos antes del pleno a que no iba a gobernar con los comunes. Pues entonces le puede haber tomado el pelo y ha tenido suerte en que le hayan tomado el pelo, porque hubiera sido peor si no le hubieran tomado el pelo. Es decir, tú imagínate que entra Collboni y dice que gobierna con los comunes, ¿qué puñeta hace el PP? Se sale del pleno porque cualquier cosa que haga va a salir. Pero de todos modos, si el PP es inteligente, que a veces lo ha sido, yo le recordaría que mire qué va a pasar en la Diputación de Barcelona, donde resulta que va a negociar el equipo de Trías, es decir, el independentismo con el PSOE, con el PSC. Pues ahí tiene una manera de, en vez de estar defendiéndose, de atacar, que es bastante sana en política. Pero cuando dices que el Partido Popular le habían dicho, ¿lo tienen en un papel? ¿Lo han firmado? No. ¿O no lo tenemos que ver de cuando dice que se comprometió minutos antes, que serían los propios pasillos. Yo niego la mayor. Yo desafortunadamente creo que no se ha hecho bien ¿Qué haces en Barcelona. Pues pactar, decir, oye, Vox, Partido Popular, vamos a exigir una serie de cosas, las queremos firmadas en un papelito, salimos públicamente con un documento y en base a esto tienes apoyos. No se ha hecho eso nada, se ha esperado al último minuto. Vox y el PP eran 6. Sí, pues por eso. Y de Vox ni se ha hablado. O sea. Pues nosotros no entramos. O sea, a un mentiroso, reincidente, pues te va a mentir, te va a engañar. Y por lo tanto, dentro de lo poco que puedes, exígele que quede retratado públicamente cuál es el acuerdo a que has llegado a cambio de que les des tus votos y que te lo ponga en un papel. Aquí no puedes gobernar en un papel, ¿no? Y exige, y yo creo que había que buscar esa línea de estrategia. La otra, pues ha llevado en esto. ¿Cuántas veces hemos visto en España, y recuerdo en el País Vasco, que el PSOE y la izquierda mantiene las estructuras independientes, subvencionadas o de la extrema izquierda porque le viene? Y es lo que estamos viendo. Y era este escenario previsible que iba a ocurrir, que lo iban a mantener, sin lugar a dudas. Y yo creo que es una equivocación enorme, que se ha hecho desafortunadamente mal y por nosotros no hemos jugado. Puede ser que no le hayan engañado,
sino que él haya querido ser engañado también. Exacto, bueno, pero que se haya dejado. Porque ya te digo que la mejor opción para el PP, la única opción normal, casi era esta. O sea, que el otro se comprometa a gobernar solo, más o menos que lo diga públicamente, es decir, que cuando yo le voto, no le voto para que gobierne con Colau y sus muchachos, pero me he quitado el independentismo de encima pero y si me he quedado como un rey. Si me han engañado, diré qué mala gente son. Nosotros, igual que hemos dicho durante la campaña electoral, el que quiera que les demos los votos a cambio de nada al Partido Popular, que vota al Partido Popular. Si el Partido Popular del primer momento dice el que quiera que este señor tenga nuestros votos a cambio de nada, pues que vote a este señor, o dice públicamente, ya después de los resultados, no vamos a transgredir, pedimos un compromiso público y por escrito a cambio, un acuerdo de mínimos en base al poder que te han dado los ciudadanos, Recordaos que en y por lo menos su mentira queda plasmada. Una de las elecciones, bueno, ya sabemos que van a mentir, pero por lo menos que una de las elecciones en que Pujol necesitó al PP en Cataluña, y yo ya estaba en Madrid, con lo cual no lo viví. El PP, la condición que le puso, creo que el líder en aquel momento era Alberto Fernández, la condición que le puso es que en aquellos 4 años no se tocaba el estatuto. Y no le quedó más remedio a Pujol que firmar, porque si no, no gobernaba. Con lo cual firmó una cosa que te puedo asegurar que le debió repatear, vamos, le debieron ser pulidos en todos lados. En este sentido, tú puedes hacerle firmar antes, sí. El problema es con ese la tipo política de, catalana, pero corrígeme que tú lo sabes mejor, tú lo sabes ha sido bien. una política de trileros. Sí, pero el tú sabes bien que en Barcelona como digo yo, ha brillado por la trilería que ha tenido y los casos de corrupción que había. Entonces, tienes que tomar todas las medidas, tienes que ir con guante blanco. Dice, bueno, yo no tengo la mayoría, por supuesto, pero soy elemental para que haya un gobierno. Sí, pero los tiempos no los controla siempre. O sea, el problema de todo eso es pero por eso tienes que empezar a jugar la partida desde el principio, mandando un mensaje claro. Ahí están los dos coches enfocados, uno con el otro. ¿Quién aguanta más? Ya, claro. Pues hay quien dice, ¿sabes qué? No me atrevo a llevar la contraria a José María en la política catalana, que es un perfecto conocedor y bastante compleja, y sobre todo vista desde fuera. Yo reconozco que vista desde fuera todavía, o sea, si ya es compleja de por sí, los que estéis allí, vista desde fuera es bastante compleja, y yo creo que la situación ¿no crees tú que no hay es un mal menor al final el apoyar al PSOE, siendo lo complejo que es la división de partidos que hay y la situación política catalana. Vamos. Tú no puedes apoyar al independentismo. Por mucho que Trías, todo el mundo que le conoce, yo he tenido trato con él y lo considero amigo en su momento, y Trías es un señor que no es independentista, no es lo que entendemos por independentista, pero claro, en el momento que Trías gana las elecciones, quitando todo tipo de anagramas independentistas, pero lo primero que hace es decir, he hecho caso a Puigdemont, con lo cual le brinda, le diríamos, la victoria de Puigdemont, y lo segundo que hace es buscar el apoyo a Esquerra. Ahora explícame que no eres independentista, con lo cual es imposible. O sea, me acabas de poner de manera que ni Vox ni el PP te pueden apoyar. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, su despedida ha sido... Bueno, la despedida ha sido horrible y me choca mucho porque Trías, yo os puedo asegurar que en la temporada que yo coincidí con él, y en aquel momento Trías no era un cabeza de un grupo municipal, en aquel momento era el conseller de presidencia de Jordi Pujol, es decir, el que mandaba todo. Trías era un personaje que no te dejaba tirado nunca, y con el cual todo lo que fuera tema humano se lo podías pedir porque no fallaba. O sea, él no tenía nada que ver con este Trías cabreado que dice que es bombín, no tenía nada que ver. Hablando de los votos y de que gobierna la lista más votada, ayer se le preguntaba a Pedro Sánchez por el hecho de que si ganaba el Partido Popular, apoyaría que si ganaba el Partido Socialista, decía Sánchez que a ver si Feijóo permitía que Pedro Sánchez fuera presidente. Pues hoy Alberto Núñez Feijóo le ha trasladado de nuevo la pregunta. ¿Descarta usted un gobierno con Abascal como vicepresidente? Yo le vuelvo a reiterar, por muchas veces que me lo pregunte, no voy a cambiar de opinión, porque no he cambiado desde que me dedico a la política. Quiero gobernar en solitario. Parafraseando al presidente del gobierno, se lo puedo repetir muchas veces. Quiero gobernar en solitario. Si usted le preocupa que Vox esté en el gobierno de España, si gana el PP, facilite su investidura. Si no gana el PP facilitará la suya para que no dependa del voto independentista y del voto populista.
Estas son las palabras de Feijóo, que van muy en línea con lo que hemos hablado en algunas ocasiones. El hecho de que si ganase esas elecciones, por lo que vienen diciendo algunas de las encuestas, y no tuviese números suficientes, tendría la opción de llegar a sentarse a dialogar con Vox y llegar a un acuerdo, o pedirle al Partido Socialista que le apoyara. Ya, pero eso me da la sensación de que aquí la método de pata es con las dos, porque no habla de que haya reciprocidad. O sea, él ofrece lo que ofrece sin que el otro ofrezca nada. O sea, acaba de ofrecer todas las cartas en la mano de Pedro Sánchez. Me ha dejado a mí, a no ser que tenga un antes y un después esa contestación, no acabo de entender qué ha hecho Feijóo, pero se ha atado las manos y le ha dejado todas las cartas al otro. Porque ha dicho, si usted gana y necesita, yo se lo daré sin poner nada a cambio. Bueno, yo creo que ese es el gran peligro, ¿no? Yo creo que los españoles no necesitamos alternancia, necesitamos alternativa y trabajar en muchos ámbitos haciendo las cosas de manera distinta como se han venido haciendo durante los últimos 40 años, ¿no? Durante estas legislaturas hemos sido capaces de abrir debates que estaban cerrados y ahora lo que esperamos y aspiramos es a aplicar políticas distintas a las que se han venido aplicando y legislando de manera recurrente, y por sustanciar las más importantes: la vida, la familia, el trabajo para los jóvenes, una fiscalidad obviamente baja, que cree un ecosistema beneficioso para el emprendimiento, de que las personas sean capaces de desarrollar su capacidad creativa y ganarse su sustento gracias a su trabajo y a su esfuerzo y a su talento y a la formación adquirida. Y desafortunadamente eso en España está hoy en peligro. La divergencia que tenemos con Europa en términos de PIB per cápita es cada vez mayor y a una velocidad que da miedo, porque perdemos la cola de las naciones desarrolladas y cada vez nos estamos acercando más a un ámbito de naciones que a mí no me gusta nada. Y desafortunadamente Feijóo, cuando habla de esto, dice, oiga, o sea, si sacase la lista más votada el PSOE, que es lo que ha dicho, usted va a apoyar al PSOE, aunque pudiese gobernar con mayoría absoluta Partido Popular y lo que ha dicho, ¿no? Vox, que es lo que acaba de decir. Es lo que me ha dicho. O sea, es para echarse a temblar. Tú imagínate que Vox saca 80 y que Feijóo saca 100 y que el PSOE saca 110. Acaba de decir, 101. O 101. Acaba de decir que él apoyaría a Sánchez. Bueno, pues nosotros... O que no obstaculizaría, es decir, que se retiraría. Sí. Bueno, pues ha dicho que eso es apoyar. Sí. Eso es apoyar. Bueno, pero que apoyaría el gobierno de Sánchez. Si queremos matizarlo más, para que no nos yo no digan lo matizo. exagerados. Eso es apoyar a Sánchez. Si no Entonces, el gran problema que tiene España, que nos ha traído una situación extrema en todos los ámbitos, es el presidente del gobierno y sus políticas. Decir eso a mí me parece de una frivolidad, de un temor, y yo lo que animo a todos los que nos están viendo que por favor... Si es completa la cita, no, pero es que la ha dicho ya varias veces y es muy completa, que por favor nos den la fuerza suficiente para evitar que eso ocurra. Eso. Perdón, nos va quedando muy poquito tiempo, te pido brevedad. O sea, que el presidente Alberto Núñez Feijóo, las declaraciones que hace, siempre lo ha dicho, ¿no? Que él intentará facilitar, igual que le faciliten a él, el que gobierne la lista más votada. No es nada nuevo, ¿no? Pero hay que pactarlo, que o todos o ninguno. O sea, yo entendí eso, si hacemos un pacto municipal de que el ayuntamiento más votado, pero son todos los ayuntamientos o ninguno, no solo los ayuntamientos de Vitoria, de al lado de Vitoria, pues no, lo mismo que comunidades, o todas o ninguna, pero no puede ser que Extremadura sí, que aceptemos eso y la que gano yo no, porque entonces no hay pacto, pienso yo. Entonces aquí no ha habido contraposición. Bueno, luego cuando ocurra, por favor, que nadie se lleve la sorpresa entre un gobierno del Partido Popular apoyado por el PSOE, porque es lo que se está hablando sobre la mesa a día de hoy. La guerra de Ucrania y Rusia no es la única que nos preocupa, no es el único conflicto internacional que se produce en todo el mundo. En este martes hay que recordar además la figura del refugiado, Marian Vallejo. Así es, Alba. Hoy, 20 de junio, es el Día Mundial de los Refugiados y aunque muchas personas al escuchar esta palabra piensan directamente en inmigración ilegal, hay que aclarar que no es lo mismo. Los refugiados son personas que se encuentran fuera de su país por temor a una guerra o a la persecución y como consecuencia necesitan protección internacional. En España el año pasado, en 2022, más de 118.000 personas solicitaron refugio.
una cifra marcada sobre todo por la guerra de Ucrania. Debido a esta, Polonia, país ejemplo en solidaridad, acogió a casi 9 millones de refugiados. Pero ¿qué requisitos hay que tener para ser considerado uno de ellos? Para el reconocimiento hay que ser objeto de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas, tanto como para constituir una violación grave de los derechos humanos. Además, estas personas han tenido que abandonar su país de forma no intencionada, es decir, por una guerra que ha estallado o por fuerza mayor. Pero ¿cuáles son los países de origen de los refugiados? Sobre todo Siria, Venezuela, Afganistán y Sudán del Sur. Y en la otra cara de la moneda nos encontramos con Turquía, Colombia, Uganda, Pakistán y Alemania, que son los países que más refugiados acogen. Y como hemos dicho al principio, hay que volver a aclarar que los refugiados no son para nada inmigrantes ilegales. Gracias, Marín. Ese es el mensaje que hay que trasladar en este día en el que se recuerda a todas esas personas que se han visto obligadas a escapar de sus hogares. Sí, pero no nos engañemos, ¿eh? O sea, llevamos una temporada en que desde ciertos sectores se pretende confundir perfectamente lo que es un inmigrante ilegal con lo que es un inmigrante legal, con lo que es un refugiado, ¿eh? Porque entonces entran con el mismo paquete. Entonces, probablemente, si tú preguntas a la calle, bueno, si haces un análisis de las declaraciones en periódicos y en televisiones, verás que la confusión suele ser total. O sea, muy poca gente, cuando habla con propiedad, diciendo un refugiado lo que es, porque claro, como hablan de los refugiados por hambre, por los refugiados por tema social, pues ya me explicarás qué quiere decir eso. O sea, cualquier marroquí o cualquier senegalés que pase a Europa es refugiado por hambre, porque los que están comiendo ahí, o sea, el rey de Senegal no lo hace esto, de pasar por un patera. Sí, ahí al final, o sea, como seres humanos, ¿no? Y como hermanos que son, al final lo que haríamos también cualquier persona. Si no tienes para dar de comer a tus hijos, pues ir a un sitio donde puedas dar de comer a tus hijos, pero eso siempre de unas condiciones legales. Cuando vienes aquí a este país, pues que trabajes, que te integres y siempre pues cumpliendo con las normas del país al que vas y en este caso nosotros como país de acogida que somos, y creo que España es un país de acogida, pues recibir a esta gente, apoyarle, pero que estas personas que vienen que se integren, que trabajen y que colaboren dentro de la sociedad española. Yo creo que yo conozco los países que creo que he estado en todos, pero vamos, Sudán del Sur, por ejemplo. Sudán del Sur, además del problema que ha tenido gravísimo de las inundaciones, tiene el problema de los enfrentamientos de guerra civil que está habiendo en Sudán, que es de mayoría musulmana. Sudán del Sur no es de mayoría cristiana, y luego una serie de religiones de estas animalistas, y que es un país, la última nación que se ha constituido y reconocida en el mundo. Y yo creo que es un país con unos recursos naturales extraordinarios, con una gente encantadora, deseando, y con un gobierno que se está formando. Tendría que tener elecciones, las van a retrasar otra vez. La lectura es la persona que huye por desastres naturales, por conflictos bélicos, tiene una protección en todas las naciones del mundo desarrollado especial. Que son refugiados. Que son los refugiados de verdad. Ahora, luego están las mafias de personas que se dedican a otra cosa y que son tremendamente lucrativos para los que están en medio. Porque atravesar el Sáhara, o sea, para llegar a España de Sudán del Sur y atravesar el Sáhara, yo creo que es imposible. Yo he volado muchas veces por encima y tienes horas y horas y horas, lo único que ves es arena y arena y arena. O sea, ni camión ni Rita la Cantaora. Y hay mafias que los mueven de un lado a otro. Y yo, primero, cuidar a las personas como únicas y irrepetibles que son cada una de ellas. Por supuesto, como tú has dicho, todos somos seres humanos, todos habitamos el mismo planeta, y hacer un llamamiento. Y yo digo que el llamamiento es a actuar sobre el terreno, que cuesta, en términos económicos, muchísimo menos y es muchísimo más eficaz y eficiente. Tenemos la capacidad de actuar sobre el terreno y hay que hacerlo de una manera transparente, controlada y con planes claros de trabajo, y no, desafortunadamente, y lo tengo que decir así, yo estoy cansado de viajar de todos estos y ver multitud de distintas organizaciones que son puntos reconocidos de corrupción. Estoy ya cansado de ir a uno de estos países y ver en tiendas alimentación que pone not to be sold vendiéndose en las tiendas, de leche para bebés y no sé cuántos. Entonces tenemos que ser corresponsables, y igual que nos preparamos para conflictos bélicos, prepararnos para ayudar a todos estos países que tienen un potencial extraordinario. Yo creo que África es la gran esperanza del mundo.
Antes de irnos a una pausa de publicidad, mostrarles unas imágenes gravísimas que nos llegan desde Burdeos, en Francia, donde una abuela y su nieta han recibido un brutal ataque. Ambas se dieron cuenta de que alguien les estaba siguiendo y cuando se percatan, pues intentan meterse en casa y ahí van a ver cómo este hombre intenta meter el pie para que no se cierre la puerta y es entonces cuando tira de ambas dos, las empuja, consigue echarlas fuera a la calle. A la mujer mayor la tira al suelo, como están viendo, y a la niña la aparta para poder coger el móvil o la cartera que se había caído en el suelo. Según las primeras informaciones, se trata de un ciudadano francés que no tiene domicilio fijo, pero ya hay distintos medios de comunicación que se trata de un inmigrante africano tal y como se dice, sin domicilio y que vive en la calle. En fin, pausa para la última pausa para la publicidad, pero no sin antes recomendarles los relojes del Toro Televisión, que vienen fenomenal ahora que ya ha vuelto, que ya viene el calor, que se acercan los 40 grados, porque son comodísimos para irse a la piscina, a la playa, para llevar durante todo el día. Modelo de mujer y el modelo de hombre. Hoy les recomendamos los relojes manuales. Para hacerse con ellos simplemente tienen que llamar al 91 616 24 64. Si lo prefieren, escribir un correo electrónico a club@eltorotv.eu. Y como les decíamos ayer, tienen el toro por todas partes, en la manecilla, que para Francas es el intríngulis. El toro está por todas partes. La manecilla no, lo que es intríngulis es ver la maquinaria. Yo ver la maquinaria le decías el intríngulis, vale. Y entonces ver el intríngulis de la cosa. 91 616 24 64. Enseguida volvemos. Últimos minutos del programa de hoy en los que ya nos acompaña Sandro Mecode en Dos Continentes para contarnos ¿qué es lo que vas a tratar esta noche? Buenas tardes, Sandro. Pues muy buenas tardes, Alba. Has estado hablando en estos últimos minutos de conflictos que tenemos ya, como por ejemplo la guerra entre Rusia y Ucrania, y también toda la cuestión de los refugiados e incluso lo que ha sucedido en Burdeos. Nosotros esta noche vamos a hablar sobre conflictos que pueden suceder y que esperamos que no sucedan, porque aunque nos hemos centrado en Europa y demás, también hay que hablar de China y de Taiwán. Es el conflicto que ahora mismo mayor amenaza supone al mundo. Conflictos me refiero que no hayan sucedido aún o que no se hayan desarrollado. ¿Qué es lo que pasa con la cuestión de Taiwán? Es complicado. Los chinos piensan que Taiwán pertenece a su territorio, los taiwaneses no están tan de acuerdo. Y en medio de todo esto tenemos a Estados Unidos intentando de nuevo recuperar esa figura de pacificadora que ha tenido durante el último siglo. ¿Y cómo lo han hecho? Enviando no a Joe Biden, que parece que no está listo ni para hacer una llamada a Xi Jinping, sino al secretario del Departamento de Defensa, Antony Blinken, que ha ido a visitar a Xi Jinping y que ha hablado sobre Taiwán. ¿Y qué ha dicho? Nos ha contado esto. Con respecto a Taiwán, hemos reiterado la política de Estados Unidos de una sola China. Esa política no ha cambiado. Se ha guiado por el Acta de Relaciones de Taiwán, por las comunicaciones A3 y las 6 garantías. No apoyamos la independencia de Taiwán y nos oponemos a cualquier cambio unilateral del status quo de cualquier lado. Esperamos la resolución pacífica de estas diferencias. Y aquí hay dos cuestiones que son importantes. La primera de todas, Blinken lo ha dejado claro, no apoyamos la independencia de Taiwán, pero también ha dicho una cosa que ha pasado más desapercibida, al menos de cara a los titulares, que es que las cosas no quieren que cambien. Ahora mismo Estados Unidos tiene una serie de acuerdos con Taiwán de forma independiente y lo que Estados Unidos no quiere es que Taiwán entre a formar parte de China para que en esos acuerdos quien los tenga que aprobar sea Xi Jinping. ¿Cómo lo veis en la mesa? Es otra cosa curiosísima, porque dice que está de acuerdo en que haya una única China, pues a ver qué única China va a ser. ¿La pequeñita? Pues es evidente que no, con lo cual, otro que quiere nadar y guardar la ropa. Es decir, lo único que ha dicho es que dure, que tal como está ahora, que no es la solución, pues que siga eternamente. Pues nada, claro, el gran debate de esto es imposible. O sea. Es que eso es, el gran debate de esto ahora mismo es que la situación es inestable. Es lo que está provocando precisamente las fricciones entre China y Estados Unidos. Y Estados Unidos parece que ama el caos, que de acuerdo, que ahora mismo en este umbral... No se atreve. Eso es. Que no se atreve a decir que porque puñeta no va a haber dos Chinas, si hay dos Chinas. Es que la cuestión con Taiwán sí que es verdad
que es complicada. Taiwán, por supuesto, perteneció en un primer momento a China. Después de la guerra sino-japonesa... Y Manchuria era de Manchuria, eso no de es. China. Y ahora es China, o sea que... Sí, pero que al final, a lo que voy es que la isla se ha movido con distintos países y que quizás es el argumento de los taiwaneses para decir, oye, que somos independientes. Pero es que también lo dicen con la boca pequeñita. Tampoco es que directamente digan, no, nosotros somos independientes y desafiamos a China. ¿Por qué no lo dicen? Porque saben que Xi Jinping está a las puertas y que se lía. Yo creo que el error viene de Kissinger y compañía. Es decir, en el momento que se pretende que China entre, digamos, en el consenso de las naciones del mundo y entre en la ONU, no sé por qué se acepta, porque en aquel momento era cuando se le ponía la condición, no sé por qué se acepta que una es incompatible con la otra. Y se dice entre China nacionalista, que se llamaba en aquel momento, ¿no? O como se llama, no, China comunista. Sí, tenemos la República Popular de China y la República de China. Y Taiwán a freír espárragos, de manera que Taiwán no puede tener ni embajadores, o sea, no está en la ONU. Entonces, ¿por qué aceptan eso? Eso es lo que no entiendo. Bueno, eso lo acepta porque a Estados Unidos le interesa trasladar la producción intensa en capital humano, en personas, a China, donde la mano de obra era muy barata, y eso disparó los beneficios de muchísimas multinacionales norteamericanas en su época durante decenios de años. La realidad es que el gobierno originario de China, el contrarrevolucionario, tiene que huir y se refugia en Taiwán. Tú quieres visitar los restos del tesoro imperial chino, y había emperadores en China cuando los había en Roma, te tienes que ir a Taiwán porque se lo llevaron a Taiwán, aunque la ciudad, como obviamente, que eso no se lo trasladaron, sigue en su capital, en Beijing. Yo creo que esta situación, el problema es el escenario futuro. Si invadir Ucrania le ha costado mucho a Rusia y está donde está, invadir Taiwán, que se lleva preparando para la guerra, que debe estar, no sé si lo conocéis, Taiwán, tiene ahí unos arrecifes enormes, que eso es como un queso gruyere, está agujereado por todas partes, tiene yo creo que es el segundo país del mundo con el mayor, después de Estados Unidos, obviamente, no me acuerdo cuál es el primero, pero vamos, con mayor número de F-35, tiene un ejército tremendamente moderno, el coste va a ser enorme. Pero China está avanzando constantemente. A mí me preocupa muchísimo, no sé qué opinas, los últimos mensajes en las dos últimas convenciones del Partido Comunista, es decir, los últimos 2 años, donde han dado el mensaje al ejército preparados para la guerra, no preparados para un paseo, para la guerra. Y la guerra no es otra que recuperar ese territorio que él quiere volver a controlar. Porque yo creo que el sentimiento de pertenencia, por lo menos de la oligarquía y de la gente más educada, de que se sienten chinos, pero se sienten los chinos originarios, versus lo que ha sido el comunismo, que ha matado a decenas, por no decir a cientos de millones de chinos, entre la gran hambruna, el salto hacia adelante, no ha sido más que matar chinos. Es esta gente que sigue conservando esos valores tradicionales de familia, históricos, que han desaparecido en la China continental. Y China está en un problema económico y de crecimiento demográfico muy problemático, y probablemente se vea obligado, mal aconsejado, a buscar ese enemigo externo, ese confrontamiento externo para templar internamente. Situación muy peligrosa, nada deseable para todos. Pero esta visita no ha gustado tanto como otra, ¿no, Sandra? No, claro que no, porque Blinken no ha sido el único que ha visitado a Xi Jinping esta semana, sino que Bill Gates, de entre todas las personas, ha ido también a visitar a Xi Jinping, y además se han calificado, hablaremos de ello en el programa, pero se han calificado de forma muy amistosa. Xi Jinping ha dicho, y cito literalmente, y hablaremos de ello, que es la primera vez que un amigo de Estados Unidos viene a verle en los últimos 4 años. Y en Estados Unidos tenemos a un demócrata que parece más republicano que demócrata. Claro, es que hemos dado muchas cosas por supuestas de cara a las elecciones de 2024 en Estados Unidos. Una de ellas es que Joe Biden sí o sí va a participar en este comicio. Bien, no tiene por qué, aunque lo lógico es que el Partido Demócrata lleve a su candidato a las elecciones. Lo cierto es que tiene una serie de opositores de dentro del mismo partido que quieren quitarle la Casa Blanca. Uno de ellos es Kennedy, que nos contaba esto. Y hablas de tu tío, que fue asesinado. ¿Y tú crees que las agencias de inteligencia estuvieron metidas en ello? ¿A ti qué te va a pasar? Bueno, tengo que ir con cuidado. Mira, soy consciente de esto. Soy consciente del peligro. Y mira, no vivo con el miedo a ello. Para nada. Pero tampoco soy estúpido y tomo mis precauciones. Bueno, Robert F. Kennedy, que sabe lo que es ver cómo asesinan a un miembro de su familia y que ha hablado de muchas cosas polémicas, de vacunas, de alienígenas incluso, pero hablaremos de ello. No nos adelantes más, te vemos esta noche y nosotros mañana aquí a las 12 en Dando Caña. Se nos ha acabado el tiempo. Gracias a todos por acompañarnos, que tengan un feliz martes y gracias por escogernos.